Golpe fallido en Corea del Sur. El presidente declaró ayer la ley marcial de emergencia bajo la excusa de combatir las presuntas actividades antiestatales de la oposición, a la que acusaba de simpatizar con Corea del Norte. Lo hacía en nombre de la democracia y la libertad y prohibía así todo tipo de actividad política, al tiempo que tomaba el control de los medios de comunicación que osaban criticarle. Las noticias críticas, ya lo saben, son siempre falsas. La jugada, no obstante, le salió rana y unos 200 diputados, también miembros de su propio partido incluso, lograron burlar esas imposiciones y entrar al Parlamento. Una vez dentro y en el marco de este caos, lograron votar y de forma unánime lo hicieron en contra de esa ley marcial. Así que el presidente no ha tenido más remedio que levantar esa medida, y es que la Constitución de Corea del Sur permite al presidente decretar la ley marcial por necesidades militares o para mantener el orden público y la seguridad. No obstante, esa medida debe tener el visto bueno del Parlamento. Es decir, que como los diputados votaron en contra, el presidente se ha visto obligado a recular. No deja de ser irónico que llegase incluso a justificar esa ley marcial como un esfuerzo para garantizar la felicidad y la libertad de los surcoreanos. Un autogolpe de manual que se produce con un cóctel explosivo de problemas que enfrenta su gobierno y también su familia. Su popularidad está en caída libre, los presupuestos están bloqueados, la vivienda sufre una crisis de precios, también está la alerta por la inmigración ilegal y el acoso a los periodistas. El presidente llegó al gobierno prometiendo acabar con la corrupción y ahora se enfrenta a las polémicas de su mujer. Y sí, seguimos hablando de Corea del Sur, por muy familiar que nos haya resultado este escenario mirando más de cerca en casa. Lo que ha pasado en Corea del Sur es una metáfora de algo mucho más grande. Cuando los líderes pierden el norte, se aferran a cualquier clavo ardiendo para resistir, incluso si ese clavo se le llama democracia, aunque lo usen para justificar lo más antidemocrático posible. Buenos días, es miércoles, comenzamos el día de hoy, 4 de diciembre, aquí en Dando Caña, recordando que en el Santoral celebramos Santa Bárbara de Nicomedia y San Juan Damasceno. Muchísimos asuntos de los que hablar en el día de hoy, porque tenemos muchas novedades en torno a la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, después de que hayamos podido observar cómo en esas 11 cuentas que ha manifestado ante el magistrado Juan Carlos Peinado, en una de ellas aparecen como saldo 15 céntimos y en otra 40 euros. Esto está siendo muy comentado, aunque hablaremos como también la Universidad Complutense de Madrid ha denunciado cómo Deloitte no está acreditando los trabajos que le adjudicó la propia mujer del presidente del gobierno. Hablaremos también no solo de Corea del Sur, sino nos iremos hasta Europa con esa noticia que conocíamos hace apenas unas horas, el comisario Reinders, por blanqueo de billetes de lotería. Enseguida se lo contaremos todo, así que acompáñanos en estas 2 horas aquí en Dando Caña, que les aseguro que van a ser muy interesantes y en las que nos acompaña don Julio Ariza. Muy buenos días. Muy buenos días, seré muy breve. ¿Sabéis cuánto tiempo se tarda en pasar un terreno de calificación rústico a urbanizable de media en España? Mucho tiempo. Entre 8 y 10 años. Así que seguramente vamos a resolver muy pronto el tema de la vivienda para nuestros nietos. Buenos días. Buenos días. José María Francas, muy buenos días también. Muy buenos días. Pues mira, yo es que tenía muy claro que ayer salió una información que diste tú, que me hablaba de los ministros papagayo, porque se filtró o se equivocaron y dieron las pautas de lo que deben responder los ministros. Y además los periodistas parece ser que en la rueda de prensa no preguntaron nada de lo que salía ahí, no fuera caso que la ministra se quedara como sea. Con lo cual era ministros papagayo, periodistas palmeros. Serían ministras mamagallo. Bueno, esto, lo podemos feminizar así. Pero al ver las noticias en mi casa me quedé patidifuso por otra información que dio tanto Antena 3 como Telecinco, que es la siguiente. El Ártico en el 2027, está ya, se va a quedar sin hielo. Ante tal cosa, tengo que reconocer que casi se me indigesta la comida, y lo que hice es preguntar al sabio, que es Fernando López Mirones, le pregunté. Y entonces observé además con alegría
que en el WhatsApp que tenemos los que fuimos al famoso velero este verano, que ya me escapé unos días, pues que todos habían preguntado lo mismo y estaban hablando de lo mismo. Con lo cual me sigue interesando el grupo de gente que no se cree las cosas. Fernando me dijo pues, que no cuela, vamos, y me empezó a mandar referencias bibliográficas y referencias bibliográficas. Por cierto, aprovecho para decir que tiene un libro interesantísimo si uno quiere desmitificar todo ese tipo de dogmas que nos venden, que se titula Lupus Deus, el Dios Lobo, Fernando López Mirones. Vale la pena para Navidad porque machaca las ideologías actuales en ese muy bien. Y entonces al final de la tarde me manda de dónde había salido la noticia. Y la noticia había salido de la agencia EFE. Y entonces voy a desmenuzar muy poquito, porque sé que no tengo mucho tiempo, pero unas cosas muy interesantes de la agencia EFE. Dice la agencia EFE que unos sabios, me salto cuáles son, han hecho unos modelos matemáticos de previsión del tema del hielo en el Ártico y han encontrado que la mayoría de los modelos preveían que este hielo desaparecería entre 9 y 20 años. Quitan los 20 y se quedan en 9. Pero la palabra mayoría es muy interesante, porque de 300 observaciones solo 9 daban eso. O sea que la palabra mayoría quiere decir que 9 sobre 300 es mayoría. Y de los años que he dicho, de 9 a 20 años, solo valen los 9 años. O sea, está muy bien esto, ¿no? Además empieza a enrolarse con el mínimo histórico y resulta que ellos mismos dicen que el mínimo histórico de ahora es superior al que había antes del 78, de 1978, con lo cual también tenemos un pequeño problema. Y al final lo que ya es alucinante es que dicen, claro, es que si el Ártico se quedara en solo 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo, eso científicamente se considera que no hay hielo. Claro, 1 millón de kilómetros cuadrados, por ejemplo, es Egipto. 1 millón de kilómetros cuadrados, por ejemplo, es Mauritania. 1 millón de kilómetros cuadrados es, por ejemplo, Colombia. O sea que si eso no es hielo, que venga alguien y me lo explique. Ministros papagayo, periodistas palmeros y además indocumentados. Saludamos al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Ignacio de Oces, muy buenos días. Buenos días, Alba. Buenos días también, Miguel Ángel. Buenos días. Y en último lugar, Arturo Mora. Hola. Creo que quería asegurar. Sí, no, yo es que seguro que estos científicos hicieron el cálculo con el software de Begoña. Puede ser, está clarísimo. Que, por cierto, yo le quiero preguntar desde aquí a los responsables de Indra si han pagado a Begoña algo dentro o fuera de España. Solo por saber, ¿eh? Soy curioso. Enseguida hablaremos de Begoña Gómez. Antes, momento curioso. Los que protagonizaron ayer tanto Yolanda Díaz como Pilar Alegría a cuenta de esa resistencia que cacareaba el propio Pedro Sánchez en el Congreso Federal del pasado fin de semana. Por aclarar a Begoña, dijo a Indra, si le han pagado algo a ella o por sociedad interpuesta. Nada más, es porque no me contesten. A ella no. Ya. Joder, podría ser que sea por una sociedad interpuesta, cuyo nombre pues igual algún día sabemos. Y le vuelvo a decir, gobernar no es resistir. Pues fíjese, yo creo que gobernar sí que contempla también cierto grado de saber resistir. No, sin duda. Contradicciones evidentes dentro del propio Ejecutivo. Perdona, no es una contradicción, Alba. No, es un cierto grado de resistir. Gobernar es resistir o no resistir. No, gobernar es otras cosas. Pero un cierto grado de resistir es compatible con que resistir no sea gobernar. Es que son dos conceptos, dos planos de la Resisto yo ahora con la escaleta del programa y nos sí o vamos no hasta es el Senado con compatible. un momento que también se vivió en la Cámara Alta en el día de ayer, con todos los senadores del Partido Popular respondiendo al unísono sobre la agenda judicial del propio Ejecutivo. ¿Está la mujer del presidente imputada? Sí. ¿Está el hermano del presidente imputado? Sí. ¿Está el todopoderoso número 2 imputado? Sí. ¿Está el fiscal general del Estado imputado? Sí. ¿Pueden estar imputados ministros cercanos a la filtración con cianuro? Sí. ¿Hay 6 altos cargos del Ministerio de Fomento imputados? Sí. ¿Hay hasta 10 ministerios con problemas judiciales? Sí. Señor Bolaños, esto no son bulos, esto es corrupción por aplastamiento.
Enseguida hablaremos de todos esos casos de corrupción, pero antes, si les parece, nos fijamos en Europa, porque el que fuera comisario de justicia, Reynders, le conocerán todos ustedes porque fue también el negociador, el mediador entre el Partido Popular y el Partido Socialista con esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido interrogado este martes por la policía belga en relación con una investigación sobre blanqueo de dinero mediante billetes de lotería que abarca ya varios años y cuyas pesquisas se iniciaron ya en el ejercicio anterior, en el año 2023. Los medios belgas están informando además de que en esta operación los agentes han procedido al registro de 2 propiedades del político y lo que están sospechando esas autoridades judiciales es que Reynders está presuntamente implicado en una actividad de blanqueo de dinero mediante esa compra de billetes de lotería. ¿Qué cosas pasan, no? ¿De blanqueo de dinero de quién? Esto es la única pregunta que me interesa. O sea, si blanqueas dinero es porque tienes dinero. Si tienes dinero es porque alguien te ha dado el dinero. Sí. ¿Y quién te ha dado el dinero? ¿Quién te lo ha dado el dinero y por qué? Se habló de Marruecos en su Y luego, momento. ¿ha comprado este hombre en la lotería del Club de Amigos? Pues puede ser. Bueno, el año pasado no tocó, o sea que era, de hecho, no sería excusa el año pasado. A ver, de hecho, el delito de blanqueo requiere un delito previo cuyo producto es el que se blanquea, es decir, se aflora de otra forma. Si este señor está implicado en este tipo de conductas y finalmente se confirma, quiere decir que este señor ha cobrado o ha utilizado fondos de origen delictivo, es decir, o cohechos o malversaciones. Bueno, puede no haber un delito previo. Imagínate un señor mayor que lleva 20 años ahorrando y en vez de guardarlo en el banco porque no se fía... No, cosa que eso no sería delito. Claro. Pero ¿cómo demuestras que no es delito? Pero él va y se lo da al comisario de justicia. Ah, bueno, claro, es verdad. No habría un delito previo. Claro. Habría un pobre hombre que ha confiado en un comisario de la Comisión Europea. Eso sí que es un delito de lesa ignorancia. Y sobre todo, ¿qué confianza puedes tener cuando este señor ha sido el que ha estado mediando entre el señor Bolaños y el representante del PP para ordenar el tema del Consejo General del Poder Judicial? Es increíble. Ellos los cría y ellos se juntan. Ha hecho muchas más cosas. Claro. No olvidemos que era comisario de que era, o sea, tiene una trayectoria de muchos años metido en muchos sitios. Lo más anecdótico que habrá hecho es mediar entre esos dos. Lo más importante seguramente es lo que ha movido para que se aprobara en el Parlamento Europeo. Y no es el primero. De hecho, solo para acabar de forma muy sucinta, en realidad la Unión Europea no deja de ser, en muchas ocasiones, un lugar al que envían a los políticos que ya no quieren en su país. Es decir, en muchas ocasiones envías allí al que no quieres en tu propio país y en tu propio partido. Es decir, no me extraña que... Pero es que el que blanquea es el de justicia. El de justicia. Me parece increíble, pero es así. Hace ya muchísimos años que Bruselas no vela por los intereses de Europa ni de las naciones que constituyen la Unión Europea. Hace muchísimo tiempo. A mí no me extraña absolutamente nada. No medió, tuteló. O sea, desde Bruselas se tuteló el pacto del Partido Popular, Partido Socialista, y no nos olvidemos de Sumar con los comunistas, que también se llevaron 2 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Eso fue una verdadera temeridad por parte del Partido Popular. Llegar a ese acuerdo, ese pacto nefasto para toda España, para la justicia en España, para la independencia del Poder Judicial, para la separación de poderes, fue una verdadera insensatez del Partido Popular, cuyas consecuencias vamos a seguir viendo. Hace poco una portada de un medio de comunicación, de un periódico, decía que el Partido Popular temía que Bolaños colocase magistrados en las altas instancias judiciales, en concreto en el Tribunal Supremo. Yo digo, pero si tanto alardeaban de que realmente llegaba la independencia del Poder Judicial, cuando todos sabíamos que no, que era otra falacia del Partido Popular, otra gran torpeza. Bueno, en fin, esto es increíble. Y esa renovación del Consejo General del Poder Judicial se hizo a espaldas de todos los españoles. El Partido Popular estaba llamando a los españoles a la calle para manifestarse contra el gobierno de Pedro Sánchez, el de la amnistía a los separatistas, el de los pactos con Bildu, y el Partido Popular una y otra vez pactando. A mí no me extraña absolutamente nada, porque todo está podrido y lo han podrido precisamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Arturo. Sí, la verdad que parece que el mundo está enfermo y yo mismo no me encuentro tampoco demasiado bien, ¿no? Pero ¿Estás bien, Arturo? Estoy bien, pero ¿tenemos un ibuprofeno o algo? ¿Qué va? Pero si esta era una cuestión para una introducción simpática. Retórica, era una... Pues si necesitas un ibuprofeno, lo traemos. No, por Dios. Hay una farmacia aquí al lado, ¿eh? No, pero sí era una cuestión meramente protocolaria, simplemente para decir que en fin, que hay muchos problemas y realmente hay muchos líos, está todo muy
muy complicado y enrevesado, ¿no? Es decir, bueno, esto de Reinders es un episodio, ¿no?, de un señor que ha sido un profesional de la política, que ha sido ministro de Finanzas en Bélgica, ministro de Asuntos Exteriores, pero durante mucho tiempo, que ha estado investigado muchas veces por sospechas de sobornos, pero que nunca le han podido demostrar nada. En el reparto que se produce entre las familias que de alguna forma fueron los fundadores de la Comisión Europea en un principio y tal, pues a este señor le cae la cartera de justicia, le podía haber caído cualquier otra, porque realmente tampoco es una persona que a lo mejor ha trabajado en temas estrictamente jurídicos, ¿no? Y efectivamente llama la atención que el que tiene que ser un paladín del Estado de Derecho, pues al final sea un señor que se dedicaba a blanquear dinero, ¿no? A blanquear dinero, que no sabemos de dónde viene el dinero negro, lo que sabemos es lo que hacía, que compraba billetes electrónicos de lotería nacional desde 1 euro hasta 100 euros y luego, que no sé exactamente qué tipo de ganancias tenía o qué hacía, pero eso al final lo blanqueaba y lo metía en sus cuentas corrientes. El tema ahí hay que ver es el origen de ese dinero, que no sabemos de dónde procede. Bueno, aspiraba a ser secretario general del Consejo Europeo y al final pues no le ha salido, afortunadamente, y está aforado por el Parlamento belga, o sea, por la legislación belga, mejor dicho, y ya sin embargo ha decaído el aforamiento que tenía en la Unión Europea como comisario europeo. Bueno, es un caso llamativo, pero vamos, con los problemas que, bueno, hoy hemos visto lo de Corea del Sur, en fin, que me imagino que ahora hablaremos, pero los problemas que hay, o sea, es decir, la toma de posesión en enero con una política completamente distinta, me imagino, de Trump, lo que está pasando en Francia, que es un tema que nos viene, es un tema muy cercano a nosotros, lo que pasa, las elecciones en Alemania el 23 de febrero, es decir, está todo muy revuelto, ¿no? Por eso hablaba de un mundo un poco enfermo, Ucrania, Gaza, lo que está pasando en Siria, en fin, la cloaca de Venezuela, en fin, hay muchas cosas en las que hablar esta mañana, pero el mundo internacional verdaderamente ahora mismo es un hervidero, es una olla muy convulsa, ¿no? Francas. Sí, a ver, es que has abierto dos espitas que me parecen muy interesantes, ¿no? La primera es que este señor, que yo no lo sabía, que ya cuando había sido ministro en Bélgica había sido investigado, pero no se había podido demostrar. Hombre, está muy bien eso, de colocar a un comisario europeo, un señor que tiene dudas o que hay dudas ya sobre su moralidad en muchos temas, me suena a Teresa Rivera, con lo cual es un sistema muy bueno para colocar a la gente. Realmente les tendría que caer la cara de vergüenza y el que a partir de ahora confíe en la Comisión Europea es que es idiota, simplemente. Y la segunda, que la has insinuado tú, claro, yo pensé que difícilmente podíamos ir a peor, pero acabo de descubrir un nuevo dogma en política, que todo es empeorable. Y pondré un ejemplo que he visto esta mañana, claro. O sea, ha sacado Corea, ¿no? En Corea el presidente, como tienen problemas su mujer jurídicos, saca la ley marcial. Fijaos que aquí no hemos llegado tanto, con lo cual Sánchez es empeorable, puede empeorar mucho, porque Sánchez no ha sacado la ley marcial, simplemente nos ha amenazado con una ley para cerrar medios, una serie de cosas, pero la ley marcial no la ha sacado. Bueno, pues todo es empeorable. De Corea del Sur hablaremos, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Y ya lo ven, estamos a día 4 de diciembre. Sí. Finaliza el año y el Club de Amigos tiene muchísimas formas de celebrarlo. Desde hace unos días todos los productos, como los relojes o las pulseras, están a unos precios que son del todo irresistibles. Ya saben que es Navidad y siempre hay algo que pedirle a los Reyes Magos. El martes día 10 a las 7 de la tarde, Iván Vélez, ya conocido por todos ustedes, presenta su libro La Conquista del Perú. Pueden adquirir el libro dedicado. Además, en esa presentación va a estar acompañado por Mario Noya, al que pueden escuchar con Luis del Pino en alguna mañana en Radio Libertad. Y el Club de Amigos regresa a Barcelona con debates en Libertad. Lo hará el viernes día 13 de diciembre a las 8:30 de la tarde y allí van a estar Joan Garriga, José Javier Esparza y también el propio Josep María Francas. 3 voces imprescindibles del debate político listas para darnos una velada inolvidable y todo además con un debate sin censura sobre toda la actualidad política. Y tras un año de muchas idas y venidas, ha llegado el momento de celebrar, y celebrarlo además en familia, con la cena de Navidad, que ya está aquí. Apunten la fecha, es el jueves día 19 de diciembre, en Madrid, un encuentro
inolvidable en el que vamos a brindar por el año nuevo junto a Miguel Durán, Xavier Orcajo, Luis del Pino, Alejo Vidal Cuadras, Okake Minuesa y muchos invitados más. Para todo lo que les acabo de contar pueden llamar a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64, o escribir un correo electrónico. Es el mismo número de teléfono, Julio, al que pueden llamar para informarse con todo el tema de las donaciones, que estamos terminando el año y tienen que saber nuestros espectadores, también los socios del Club de Amigos, que si hacen esa donación pues se van a beneficiar en la declaración de la renta del próximo año, pero tiene que ser antes del 31 de diciembre. Así es la ley y así son las cosas. Por tanto, si tienen algún interés en apoyar a esta televisión, y hay mucha gente que sí lo tiene, pues si lo hacen antes del 31 de diciembre, una parte muy importante de esa donación la va a pagar Pedro Sánchez y se lo agradecemos muchísimo. Bueno, a él y a Begoña, por supuesto. Si necesitan más información... Miguel Ángel, sabe, lo explica fenomenales. Sí, perfecto. Piensen que, por ejemplo, una persona que realice una aportación, por ejemplo, de 250 euros durante el año, en realidad va a conseguir una deducción de 200 euros, es decir, con lo cual el coste solo son de 50 euros. Y a partir de aquí pues hay una serie de porcentajes de los cuales se pueden aprovechar fiscalmente, pero sobre todo de lo que se trata es de poder destinar el dinero a aquellas causas que realmente importan, y hoy en día pienso que esta casa tiene mucha importancia desde el punto de vista de la libertad ideológica de opinión y de prensa, y que por tanto además de realizar esa aportación, pues por lo menos te beneficias fiscalmente y te lo deduzcas en la declaración de la renta. Los que somos profanos entendemos la palabra deducir como apuntarlo como un gasto, pero no es eso. No, es la cuota, que en la cuota que tienes que pagar o que te tienen que devolver, correcto, se tienen que añadir a pagar 200 menos o a devolver 200 más, que es muy distinto, porque eso normal entendemos deducción, un gasto deducible. La gente normal. Concretamente se llama deducible de la cuota. Por eso. Por tanto, no de la base, sino de la base, sino de la cuota. Pero que quede claro. Perfectamente explicado. Es que me parto, como dicen los chavales ahora. Pues no te partas. Cuando nos dicen, no, es que estáis todo el día pidiendo que nos ayuden y tal. Mira, primero, vamos a ver. Si os fastidia que seamos la única televisión del mundo que vive de sus espectadores, que libre y voluntariamente pagan una cuota, pudiendo ver la televisión sin pagar ninguna cuota, pues os fastidiáis. Mira, somos la única televisión del mundo que ha hecho eso. Y que muchas familias españolas tienen plataformas para ver series y películas, pues mucho mejor. Y segundo, pedigüeños todos los demás, que sin plantearle a los espectadores si quieren pagar o no, les meten la mano en el bolsillo y les quitan el dinero, como Televisión Española, Radio Nacional de España, Antena 3, Telecinco, la 4, la 6, la 8, la 27, la 32, el Prisa ahora cuando le den una licencia, que no se la darán, porque eso sería prevaricar, no se la darán, y a todos los demás tampoco se la darán, porque tendrán que sacar el año que viene a concurso al menos 10 licencias de televisión, así que tranquilitos, y espero que en las auditorías de todas esas empresas cotizadas que saben que les caducan sus licencias el año que viene, figure esa salvedad, y es que van a tener que sacar a concurso las licencias, queridos amigos. Y nosotros, mientras tanto, pues al trantrán, como dicen en Pamplona cuando juegan al mus, al trantrán, ¿qué significa? Que esta televisión sigue viviendo gracias a que sus espectadores entienden que las cosas que decimos aquí no las van a escuchar en ningún otro sitio, pero que si se dicen aquí van a tener una capacidad de retransmisión al resto de la sociedad muy importante, y por eso les cabrea, porque si solamente fuera que lo decimos aquí y lo escuchan 5, pues no les preocuparía. Pero primero, no sois 5 los que nos escucháis, y segundo, todos los que nos escucháis tenéis argumentos más que suficientes para retransmitir al resto de la sociedad las cosas que aquí se explican, que además son verdad. 91 616 24 64, si lo prefieren un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Se lo repito, 91 616 24 64, publicidad, y aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias, y vamos a contarles con todo detalle qué es lo que ha pasado en Corea del Sur con ese autogolpe fallido después de que el presidente decretase esa ley marcial de emergencia. Corea del Sur ha tenido una larga noche. Todo ha comenzado con el mensaje del presidente Yoon Suk-yeol. 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을
일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. Ha intentado perpetrar un autogolpe, anunciando una ley marcial de emergencia, acusando a la oposición de simpatizar con Corea del Norte. Esta ley implica restricciones significativas, incluyendo la limitación de actividades parlamentarias y políticas, así como el control de medios de comunicación por parte de las autoridades militares. Ha ordenado a los militares tomar el control del Parlamento y prohibir a los legisladores la entrada, sea como fuere. El Parlamento puede derrocar la ley marcial, por eso el intento de blindarlo para evitar una votación. Las calles de Corea del Sur han estado tomadas por el ejército. Ha habido enfrentamientos con los ciudadanos que se han movilizado contra la medida del presidente. El líder de la oposición ha llamado a la ciudadanía para congregarse frente al Parlamento, haciendo referencia a que Yoon ya no es presidente. 6 horas ha durado la ley marcial de emergencia, hasta que 190 diputados presentes en la Cámara, de los 300 que hay, han votado en contra de la misma. El presidente ha levantado la restricción y las fuerzas militares se han retirado. Cuando Yoon Suk-yeol habla de actividades antiestatales, se refiere a que la oposición, el Partido Democrático, ha aprobado los presupuestos de cara al 2025 sin su apoyo, ya que tienen mayoría en la Asamblea Nacional. Incluyen recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, encargada de monitorizar las cuentas de los organismos públicos. Algo que Yoon no compartía, y por eso el autogolpe fallido. El presidente está perdiendo apoyos y se debe también a la corrupción que le rodea. Su mujer fue grabada el año pasado recibiendo un bolso de Dior de más de $2.000, algo que está totalmente prohibido en el país, ya que aceptó un regalo de más de $750. También fue acusada de falsificar su currículum por plagio o manipular acciones de bolsa. La oposición esta misma mañana ha presentado ya también una moción de censura contra el presidente surcoreano. Pero Marín Vallejo, muy buenos días, buenas tardes ya. Veamos cómo está a ojos del mundo la denominada democracia de Corea del Sur. En esos famosos rankings incluso se sitúa mejor que nuestro propio país. Sí, así es, Alba. Nuestra atención está hoy muy centrada en Corea del Sur. Ayer el presidente surcoreano, como hemos visto, declaró la ley marcial en la que se prohibió cualquier actividad política y se hizo también con el control de los medios de comunicación, así como la difusión de noticias falsas o, como es en realidad, noticias pues que no le alabasen. Fueron 6 horas caóticas de protestas que continúan y que han hecho que la creación vaya creciendo. Con todo esto nos surge una pregunta. ¿Cómo han llegado hasta aquí si en teoría Corea del Sur tenía una democracia fuerte y plena? Según el último ranking de The Economist, Corea del Sur tiene una democracia sentada, la número 22 de todas. España, por ejemplo, se encuentra justo por debajo, la número 23. Y la economía, según este mismo ranking, también es de las mejores. Está en el puesto número 12 y la de nuestro país, para que se hagan una idea, la número 15. Sin embargo, cuando nos paramos a ver bien la situación real de Corea del Sur, vemos cómo es una democracia que no estaba pasando por su mejor momento. A esos ataques recientes a medios por las acusaciones de corrupción de la mujer del presidente hay que sumar también el aumento de la polarización. De hecho, en noviembre de este año el presidente ya dijo que iba a trabajar en esto, asegurando que iba a abrir una nueva era de la clase media, vitalizando la economía. A este hay que sumar también el desgaste político que atravesaba, ya que llevaban meses con los presupuestos totalmente bloqueados. La vivienda es otro de los aspectos más polémicos de esta democracia, porque los precios para acceder son demasiado altos para la mayoría de los ciudadanos y muchos jóvenes dicen que han tenido que irse fuera a trabajar y que esto les impide también poder formar una familia. Y esto está produciendo un efecto rebote, el envejecimiento de la población. En solo un año, los mayores de 60 años han pasado de ser un 8,4% a un 17,1%. Una democracia que se vende a otros países como plena, pero que ahora está viviendo uno de sus peores momentos. Gracias, Marín. Hay muchas similitudes. ¿Hablaba como de pueden España ver o de con Corea? nuestro... Hablábamos de Corea del No. Sur, pero hay muchísimas similitudes con nuestro país. La última hora que nos llega es esa moción de censura que ha sido anunciada esta misma mañana ante los medios de comunicación en la Asamblea Nacional. La van a apoyar y así lo han verbalizado esos 192 diputados que suman una mayoría de los 300 que hay en el Parlamento. Lo que se prevé es que esa propuesta se vote este viernes día 6 o el sábado dentro de las 72 horas que fija la ley, pero para apoyarla, para aprobarla, van a ser necesarios los votos de al menos unos 200 legisladores. No sé quién quiere valorar primero este asunto. Eso lo ha puesto el PP, la moción. No. Ah, no, yo sigo confundido con España, perdón. No sé por qué me recuerda eso. Bueno, es una cuestión, vamos a ver, yo como veo este tema, es decir, en una de las democracias posiblemente más avanzadas y desde luego uno de los países más prósperos del mundo, y que de pronto se produzca esto, pues nos indica que la democracia en cualquier caso nunca está consolidada, que cuesta más conquistarla que perderla y tenemos que ser respetuosos
respetuoso siempre con los procedimientos y las normas, ¿no? Hombre, siempre el San Benito, es decir, yo he hecho esto para salvaguardar, ha dicho el presidente John no sé qué, para salvaguardar el orden constitucional ante el secuestro de la oposición del proceso parlamentario. Bueno, siempre hay alguna excusa. Hemos visto que había una parálisis legislativa, lo cual es bastante similar a lo que está pasando en Francia, a lo que está pasando en España, naturalmente. Lo que está pasando también en Alemania, ¿no? En Alemania han tenido que disolver porque era imposible ya sacar ningún tipo de ley. La coalición de liberales, verdes y demócratas cristianos está absolutamente enfrentada, ¿no? O sea que esos problemas que se están produciendo en Corea del Sur, que desde luego este tipo de respuesta es absolutamente, esto parece más bien del inspector Clouseau y la Pantera Rosa, es decir, un señor que aplica la ley marcial y resulta que no se la aprueban ni los parlamentarios. En segundo lugar, entran los soldados para defender el orden constitucional. Y en tercer lugar, hay mucha gente en la calle manifestándose en contra de esto. Pues realmente, y ahora tienen una moción de censura donde seguramente lo van a poner en la calle. Hombre, pues que no parece que sea un político que esté muy en sus cabales, o desde luego parece un poco un pardillo, ¿no? Y aparte que me parece que ese tipo de cosas están fuera de lugar hacerlas, ¿no? En cualquier caso, es un país estratégico, es un país que comparte una península con Corea del Norte, con Kim Jong, que es uno de los jefes de Estado más sanguinarios y más problemáticos que tiene este mundo, y que en el año 50 estaba en guerra civil, es decir, que es un país a preservar, es un país que ha avanzado muchísimo, todos conocemos Samsung, Kia, etcétera, pero vuelvo a repetir, la democracia nunca está consolidada. Lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en Francia, no sé si en algún momento Alba vamos a hablar, sí, es también gravísimo, ¿no? Es decir, la gente, por un lado, no quiere que se tomen medidas que hay que tomar. Me acuerdo siempre de la frase de Juncker, que decía: sabemos lo que hay que hacer para resolver los problemas. El problema es que no sabemos qué hay que hacer el día después para ganar las elecciones. Y es verdad, es decir, por ejemplo, en Francia todo lo que está pasando es porque la gente no quiere que se amplíe la edad de jubilación. Aparte hay muchísimos problemas, por ejemplo el tema de la inmigración, todos lo sabemos. Pero hay un tema que la gente quiere trabajar menos y que el Estado que le pague más, y los políticos no tienen el suficiente carisma, la suficiente capacidad de convicción para hablarle claro a la gente, yo creo. No, pero es curioso porque lo de Corea, claro, la podemos poner a cara de un burro, pero ya se ve que tiene mecanismos para que un personaje como este se vaya de patitas en la calle. Vemos un paralelismo con España y aquí parece que no hay ningún mecanismo para que se vaya de patitas en la calle al que tenemos aquí, con lo cual igual habría que copiar alguna cosa de la democracia coreana, ¿no? De la práctica. Sí, o de la legislación, que permite que cuando sale un tío que se le disparan las neuronas y hace cosas raras por su mujer o por su tía, pues acaba en la calle en 2 días. Aquí parece que no acaba en la calle, sino que incluso quiere repetir. Sí, es un pequeño problema que tenemos legislativo, seguramente. Yo creo que todas estas cosas vienen muy bien para aprender geografía. También una cosa sencilla y tal, y sobre todo que la gente dice: Corea me suena muchísimo, Seúl, los Juegos Olímpicos y tal, pero todo el mundo recuerda siempre por los Juegos Olímpicos, es la forma segura de que te pongan en el mapa en el mundo. Y bueno, y ves que Corea es más grande, Corea del Sur, que Corea del Norte, que 4 veces más grande o 5 en población, que tiene 50 y pico millones, y Corea del Norte tiene 11. O sea que el gordito de Corea del Norte, la verdad es que no es... Por algo está gordito, porque come por todos y no deja... Se come a todos, yo creo. Lo que Ignacio y luego Miguel Ángel. No, a mí la verdad que tampoco me extraña nada que dentro de los estándares de respeto a las pautas democráticas nosotros estemos por detrás. Es que aquí el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial ya son prácticamente lo mismo, con diferentes personas, son distintas instituciones, pero están todas cooptadas por los partidos políticos. Y esto se ha permitido en España desde 1985 hasta hoy. Y algunas fuerzas políticas han llevado en su programa electoral, me refiero al Partido Popular, cambiarlo, y no solamente no lo han cambiado, sino que lo han afianzado directamente con pactos con el Partido Socialista, con Sumar y demás. Y luego el que tiene que velar por el respeto a la Constitución, los derechos de todos, también la independencia del Poder Judicial, es el Tribunal Constitucional, que en España también está designada por los partidos políticos, es decir, por el Congreso, por el Senado, por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez está nombrado por los partidos políticos, y por el Gobierno.
por el gobierno directamente, por el Poder Ejecutivo. Es decir, nosotros estamos mucho peor que esos señores. Y luego, por ejemplo, nosotros podríamos haber aplicado el estado a lo mejor de sitio o uno de los estados excepcionales ante la crisis del golpe de Estado en Cataluña en el año 2017, teniendo también ese instrumento jurídico válido. No se quiso aprobar, lo que se hizo fue un 155 light, que no sirvió absolutamente para nada, en fin. Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos unas cotas de desprestigio democrático muy superiores a las que está pasando en Corea del Sur. Y luego otra cuestión, el control de los medios de comunicación. Si cuando estábamos viendo la entradilla sobre lo que está pasando en Corea del Sur, en España es peor. Peor todavía. Y está el gobierno directamente sosteniendo al Grupo Prisa. Pero vamos a ver, qué vergüenza. El Grupo Prisa se cae, aparte de la deuda que tiene de 880 millones de euros, si no recuerdo mal, o por ahí anda la deuda. Pelillos a la mar. Pelillos a la mar, efectivamente. Sin la publicidad institucional, que es el gobierno directamente a través de las diferentes administraciones que dirigen, y cuidado, también las del Partido Popular, que les gusta siempre dar mucho dinero al Grupo Prisa. Esto es una vergüenza. Esto es una verdadera vergüenza. El País y la SER, entre otros medios que cuenta con ese grupo. Aquí en España, pues evidentemente la democracia está herida de muerte, claro que sí. ¿Cómo no va a estar herida de muerte? Pero también, porque quienes eran responsables de hacer oposición, no han querido hacerla, incluso desde el propio gobierno, para cambiar las reglas del juego y dejarlas como un verdadero Estado democrático de derecho. Yo, de manera también sucinta, totalmente de acuerdo, y prueba de que aquí en este país no funcionan las instituciones, pues precisamente cuando se dio el golpe de Estado en Cataluña se aplicó un 155 muy light y eran todos amiguitos cuando iban a las reuniones, le tenían puesto un despachito a los representantes del Estado en la Generalitat, pero no tocaron algo esencial, que es TV3. TV3 tiene un presupuesto enorme, 400 millones, para generar odio constantemente y para dar servicio exclusivamente a esas élites políticas de Cataluña y a cierto sector que es independentista. TV3 no la ve nadie con un cierto criterio y sentido del nivel común. Así es. Sí. Artur y luego Frangas. Sí, bueno, aquí realmente nos ha aplicado la ley marcial, pero desde el punto de vista, y coincido bastante con el análisis que ha hecho Ignacio, realmente estamos en una situación, yo creo, pues muy parecida a la anulación de los poderes del Estado, a la neutralización de los contrapesos, de la equidad constitucional, que es lo que garantiza, y por supuesto el principio de responsabilidad política, que es lo que garantiza, en fin, pues una democracia asentada, una democracia que digna de tal nombre, ¿no? Porque, por ejemplo, en España hay una inestabilidad y una parálisis política, que es absolutamente innegable, basada en una coalición de adhesiones negativas, ¿no? Cuyo objetivo principal es impedir la alternancia, es decir, cualquier cosa mejora, consentimos los aliados del PSOE al PSOE y a sumar toda clase de tropelías con tal de que no gobierne la ultraderecha, porque ya no es derecha ni tal, es todo la ultraderecha, la fachosfera, etcétera. En segundo lugar, es un país secuestrado por un presidente que utiliza las instituciones y todos los resortes del Estado para asegurar su supervivencia. Ese es el fondo de resistencia, que al final es un fondo absolutamente... Se habla de cobardía, yo preferiría hablar de falta de hombría, ¿no? Un señor refugiado que se ha apoderado, se ha apropiado indebidamente de todos los poderes del Estado simplemente para salvaguardar su persona, su posición política. En tercer lugar, la colonización de las instituciones, ¿no? Que hemos hablado de instituciones extractivas, ¿no? de desarticulación institucional, un sistema político bloqueado. Un gobierno de autócratas, ¿no? Un gobierno que simplemente responde a fines personales y que tiene un sustrato, como el otro día hablaba Anna Applebaum, de cleptocracia, ¿no? Porque también la estamos viendo, la corrupción que hay en el interior del sistema, ¿no? Un fiscal general del Estado que es una auténtica vergüenza, el sonrisitas ¿no? Que es un señor que se dedica a proteger a
a los delincuentes, ¿no? Que básicamente, por supuesto, de la margen izquierda y a todas las personas, y sin embargo no protege o no se dedica a perseguir los delitos, ¿no? Es decir, bueno, pues es una cosa verdaderamente que es una anomalía democrática, ¿no? Una apuesta por la cultura woke tan destructiva como todos sabemos y que ha cambiado, ha erosionado los cimientos de una sociedad, ¿no? Y bueno, pues esa deriva de populismo autoritario, de autocracia, de ese estilo propagandístico, sobre el fondo que decía antes, cleptocrático, un proyecto al final de superación también de los límites constitucionales, de superación de lo que era el proyecto constitucional de España, dirigiéndonos como eso de que tiré tu pañuelo al río y se fue yendo despacito hacia un Estado plurinacional y hacia el confederalismo, ¿no? En fin, yo creo que habría muchas cosas que decir y podríamos preguntarnos si esto es una democracia. Ayer en un artículo bastante clarividente, Antonio Elorza de Objective decía que el progresismo al final es un bulo multiusos al servicio del poder. Y es verdad, es decir, utilizan clichés tal para descalificar a los otros y sin embargo lo que estamos viendo es como la democracia poco a poco en España se va perdiendo. A ver, yo creo que Ignacio ha hecho un buen diagnóstico, pero se ha quedado corto. Porque cuando dices que los tres poderes están politizados por los partidos, hay dos matices ahí. El primero es que hay dos poderes que están politizados por la Constitución, que es peor. El Ejecutivo y el Legislativo, la propia Constitución española se ha cargado la separación de poderes, con lo cual en España es imposible que separemos esos dos poderes, directamente por la Constitución. O se cambia la Constitución o es imposible. Y lo tercero, el Poder Judicial, claro, pues por la Constitución un poco, porque también hablaba de meter la mano en la elección del Consejo General. Lo que pasa es que los partidos han ido a más. 8. Por eso han ido a más. Es que 8 efectivamente son nombrados por el Congreso. Pero lo segundo que diría yo es, no es verdad que sea por los partidos, es por el presidente de los partidos. Y es más, ni siquiera por el presidente de los partidos, es por el presidente del partido que gobierna, que es peor. O sea, no es que dependamos de partidos democráticos, que, hombre, como mínimo alguna voz sensata podrían tener. No, es que no es eso, es que es un tío, Barratía en su momento, que consigue ser investido presidente de gobierno o porque tiene más diputados, o porque tiene más diputados propios o tiene más diputados ajenos, que es capaz de organizar todo, porque el tío que llega a presidente de gobierno tiene una capacidad, uno, de hacer todas las listas electorales de España, meter cuchara en absolutamente todas, meter cuchara en todas las decisiones del Ejecutivo, sin más, meter cuchara en todas las decisiones del Legislativo, primero porque si manda obedecen, y si no obedecen, como los va a cambiar, ya van a obedecer. Y además el Poder Judicial. Con lo cual estamos dependiendo siempre de una persona. Y eso no hay ningún sistema, creo que a menos eficaz, que nos permita defendernos de la persona, ahora mismo. Eso es lo que me parece más grave. Bueno, es verdad que toda organización al final es oligárquica, esto lo escribió muy bien Michels en los partidos políticos y que luego también ha contado Dalmacio Negro en la oligarquía, la ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Es verdad, lo que apuntas es cierto, pero no deja de ser que también, o sea, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces y que tiene una serie de facultades importantísimas, muy relevantes, como la inspección de los juzgados y tribunales, el régimen disciplinario judicial y el nombramiento de los presidentes de sala y también de los magistrados del Tribunal Supremo, que hablando de eso, hay que designar al presidente de la Sala Segunda, ahora, la el día penal, 8 que por eso están con tanto interés, sobre todo el Partido Socialista, en consonancia con el Partido Popular. Es decir, que en vez de regirse los nombramientos ante el Tribunal Supremo, en el Tribunal Supremo, por antigüedad, por igualdad, por mérito y por capacidad, hacen unas bases de acuerdo como les pueden interesar, parecidas, incluso, perdonad el símil, a las del hermano de Sánchez en la Plaza de la Diputación, ad hoc, porque quiero que salga esta persona o quiero que salga esta otra persona, en vez de un criterio objetivo, por ejemplo, de antigüedad. Eres el número 1, llevas 20 años de magistrado en la Audiencia Nacional y, por tanto, pasas al Tribunal Supremo. No existe eso. Es decir, que los partidos políticos también meten la cuchara precisamente en la designación de los que van a juzgar. Y precisamente Sánchez estaba preocupado por esto. ¿Quién va a juzgar a Sánchez? El Tribunal Supremo, porque está fuera. Sala Segunda. Vale, pues todavía incluso hay un requisito previo. Al ser diputado, tiene que pedir el suplicatorio. Y si no tiene
O sea, si no se concede por el Congreso de los Diputados, no se podrá juzgar. Hay sobreseimiento directo de la causa. Es decir, que si consigue que los partidos separatistas, Junts y PNV, le voten que no a ese posible suplicatorio por parte del Tribunal Supremo para juzgarle, porque a lo mejor Sánchez dice, pues no os preocupéis, os voy a dar más pasta, o ya casi la independencia, o cualquier otra cosa, porque este señor es capaz de todo, no se le juzgaría a Sánchez. Si eso sí, si motiva la recusación, el Congreso de los Diputados. Es que, cuidado, porque es que Sánchez no da puntada sin hilo. Enseguida continuamos con este debate, que creo que también quería participar Arturo, pero antes nos tenemos que despedir de Julio Eiza, pero podemos seguir leyéndole en su canal de Telegram, que creo que ahora mismo está publicando sobre alguna cosa. Pues estoy publicando una noticia que salió de la presentación de un libro de un conocido abogado madrileño que se llama Medina Cuadros, que es un tipo realmente interesante, íntimo amigo y paisano de Baltasar Garzón, con un despegue profesional en la capital impresionante, con un despacho que llegó a tener más de 400 abogados, gestionando los impagados de varios de los grandísimos bancos de este país y al que recurren todos aquellos que tienen un problema importante en la Audiencia Nacional. Y bueno, es muy interesante la historia de Medina Cuadros y algún día pues la explicaremos, porque claro... ¿El libro de qué va? Pues debe ser anécdotas de juventud y de él, de su profesión y tal. Una autobiografía de esas... Listo, un tío muy listo. Pero claro, tienen que escribirlo a la limón Baltasar Garzón y él para que sea un libro sólido de memorias. Te intuimos, ¿sabes? Intuimos tu venenillo. No, pero es importante estas cosas. Es que si no lo explicas bien da la sensación de que es un libro recomendable. No, lo que sería recomendable es que él escribiera un libro contando la verdad de su actividad profesional con querido Emilio y otros queridos Emilios en los últimos 20 años en España, ¿no? Y bueno, y ahora pues el propio Francisco González, que es el único que ha quedado imputado en el caso Villarejo y han sido exculpados otros grandes de la banca y de las energéticas, el propio Francisco González ya ha visto que también le convenía recurrir a los servicios de Medina Cuadros. Hay canales y canales, ¿no? Sí. Canales que funcionan. Pero son temas que abochornan, porque algún día veremos en los audios de Villarejo las cosas que decía Villarejo del propio Medina Cuadros. Muy interesantes. Sí. Más asuntos en tu canal de Telegram. La tira. O sea, entrar en el canal de Telegram porque... y ponerle tiempo, Por cierto, he iniciado una sección que se llama el vocablo del día y hoy hemos empezado con exordio, que es lo que ha hecho Arturo cuando ha empezado su intervención. Sí. Una forma de llamar la atención al principio de una intervención. Sí. Un exordio. Sí. Estás exordiándonos. Aunque no tiene nada que ver con la realidad, porque la verdad que me encuentro fenomenal aquí entre vosotros. Y nos alegramos de ello. Era un exordio. Julio, te seguimos en Telegram. Sí, que me voy. Vale, tranquila. Publicidad y volvemos. Sí. Seguimos dando caña. Enseguida abrimos página de corrupción con todos y cada uno de los casos que tenemos encima de la mesa y que salpican al presidente del gobierno, pero antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a hablar de ciertas incidencias que están cambiando un poco el panorama de la salud pública y en concreto el cambio de las prácticas sexuales, que esto está haciendo que aumenten las infecciones de transmisión sexual y el cáncer, sobre todo el de garganta, y además, no solo esto, que se está cebando con las personas jóvenes. En 2024 se espera que en España haya un aumento en total de 7.000 casos nuevos de tumores en la cavidad oral y en la faringe. Y si vemos un informe de la Sociedad Española... Es muy guarro todo eso que dices, ¿eh? Bueno, pues luego lo comentas si quieres, Franca. No me atrevo a comentar los datos. La relación entre una cosa y otra, no me atrevo a comentarla. Si vemos la incidencia estimada de cánceres en la población mundial, si vemos la comparativa del año 2020, había 18 millones, en el 2040 se esperan 28 millones, que son un 54,9% más. Es que además en España, si venimos aquí a nuestro país, el cáncer es también una de las principales causas de mortalidad. Y el número diagnosticado de cánceres aquí en nuestro país se estima que alcanzarán los 286.000 según la red de información de oncología,
lo que supone un ligero incremento con el año 2023. Pero claro, es que esta incidencia, si ahondamos un poco más en los datos, tiene la peligrosidad, porque el baremo de edad ha bajado. En medicina, sobre todo en oncología, se considera jóvenes a personas menores de 50 años los que tienen cáncer. Entonces, tradicionalmente, estos factores de cáncer se asociaba al tabaco y al alcohol. Y ahora, como he mencionado antes, se está añadiendo también el problema de la transmisión sexual, porque en los últimos años se está viendo una tendencia a la libertad sexual, digamos, a los cambios de pareja. Y tanto científicos como oncólogos están viendo que ahora se ha abierto las parejas íntimas. Como ahora se comparte más, también está relacionado con el virus del papiloma humano. Eso sí. y las bacterias. Sí. Entonces, que evidentemente, si no se hace hincapié, si no se va a la problemática, si no se trabaja los medios sanitarios públicos para intentar evitar que esto se siga reproduciendo, pues claro, vamos a plantearnos en 10, 15 años en unos datos bastante alarmantes. Francas. No diré nada porque no quiero profundizar por ahí, pero simplemente os diré una cosa que os dejará asombrados. Tengo varias ponencias internacionales sobre el papiloma humano en congresos internacionales de cáncer, de cervix y compañía. Pero no pienso ir por ahí porque acabaría en una guarrada esperpéntica que no me interesa nada profundizar. Ahora cada vez las parejas son más abiertas y cambian constantemente. Llamarle pareja a eso es mucho ya. Pero... Ya, es eso, ¿no? Pues alguien se tiene que estar poniendo morado, ¿no? Como dirían en el chiste, ¿no? Sí. Además, a mí no me mires. A mí no me mires tampoco, ¿eh? Con esta problemática, hace unos meses hemos conocido que Sanidad, el Ministerio de Sanidad, recortó un 43% las publicaciones y la publicidad para evitar las ITS. Entonces, que si ya vemos que existe un problema nacional, porque cada vez son los más jóvenes que están teniendo este virus, que la bacteria se va por sí sola, pero si va a más y no se trata, se convierte en un cáncer, y que ya es muy complicado de revertir. La media de los de garganta son de 5 a 7 años. Entonces, que si ya el propio Ministerio no alerta a los jóvenes de que estas prácticas sexuales pueden acabar con la muerte, evidentemente podemos hablar de otros síntomas de salud. Pero sí bastaría ver la edad en que se empieza a tener relaciones sexuales y la normalidad con que se tienen cada sábado con una persona distinta a partir de 13 o 14 años para saber lo que va a ocurrir. No hay que ir muy lejos. No, es increíble la precocidad y hay datos preocupantes. Por ejemplo, creo que ha subido muchísimo el uso de Viagra en jóvenes. Quiero decir que es una cosa que parece que está prescrita para personas de una cierta edad y sin embargo, o sea, yo creo que no eso muy es un recomendable, camino, por cierto. ¿Qué? Y no muy recomendable, por cierto. Y no muy incluso recomendable. A personas de cierta edad. Y luego el incremento, por supuesto, de lo que es el porno entre la gente joven, ¿no? Es decir, yo creo que es un camino y también la baja fertilidad. Y la baja fertilidad, porque claro, al final... Eso es el cambio climático, ¿eh? Seguramente será efecto... Ha sido ironía. El efecto de los rayos gamma sobre las La culpa la tiene el Ártico. No, pero que es un tema que antes se tardaba en ir descubriendo las cosas. Eso tenía un recorrido que duraba pues un cierto tiempo y ahora, sin embargo, la velocidad es frenética y eso al final acaba en un cierto nihilismo, ¿no? En un asqueamiento de todo, ¿no? Y de bueno, no sé si será repulsión, pero desde luego el querer buscar cada vez cosas más oscuras, digamos, ¿no? Yo en ese sentido creo que muchos de los jóvenes realmente aprenden por los grupos en los que están, y aquí creo que hay una responsabilidad tanto de los padres como de los centros educativos para explicarles de forma bastante cruda un poco los problemas a los que se pueden enfrentar si realizan determinadas prácticas y sobre todo si van cada fin de semana con una persona distinta. Es decir, que todo esto, la autoridad sanitaria, por supuesto, porque tiene que poner medios y tiene que ofrecer los medios a los centros educativos, pero pienso que es centros educativos y los padres los que deben hablar con sus hijos sobre todos estos problemas. Y si no le ponen referente religioso, tienen un problema. En fin, dejamos a un lado esta moralidad distraída, por llamarlo de alguna forma, y vamos con la siguiente crónica de Manicomio de Gabriel Serrano. Vamos a aterrizar en San Sebastián y hablemos de una película que podríamos catalogar tragicomedia,
porque ha habido, vamos a ver ahora, como una persona, un marroquí, un joven, ha robado una mochila a un vendedor de la ONCE, que una mochila con ruedas en cuyo interior pues había algo de dinero y sobre todo cupones y rascas por valor de 3.000 euros. Esto ha ocurrido cerca del mercado de San Martín, donde este trabajador de la ONCE dejó su mochila a un lado para abrir el establecimiento y de repente llegó un marroquí, le robó la mochila, salió corriendo y para huir pues se tiró al mar. Tiró primero la mochila y luego se tiró él. Claro, la fuerza del agua le arrastró y casi se ahoga. ¿Y qué tuvo que hacer los servicios de emergencia? Ir a rescatarle, tanto él como la mochila. Entonces es como un joven roba, se tira al mar, no sabemos en qué pensaría en ese momento este marroquí, y además somos nosotros, nosotros no, el servicio de emergencia, el que tiene que saltar a rescatarle. Claro, de si película si está enfermo al hospital y si hay que curarlo también. Pero la mochila, la impermeable. No era impermeable, se mojó todo. Entonces tiene un problema. Alguien tiene un problema con los cupones, porque pasta de cupón no sé si sirve. Pero bueno, se puede secar luego. Él ya sé que no era impermeable, ¿eh? Pero fíjate, por eso me he preguntado. Todos los recursos que se están utilizando para un presunto delincuente, bueno, delincuente acabado, y estamos en esta sociedad pues soportando este tipo de cosas. Y probablemente mañana y pasado y el otro, cuando salga, volverá a hacerlo. Y no pasa nada. Bueno, otro hospital. Todos los días nos levantamos con noticias de ese estilo. Más allá de lo pintoresco de tirarse al mar, al Cantábrico, en San Sebastián, tiene su mérito, ¿eh? Hay que tener todos narices, los días hay inmigrantes delinquiendo. Todos los días. Bueno, claro, pero no solamente inmigrantes. Y hombre, no solamente sí, gente. pero los españoles, o sea, miren, son de aquí, nos los Ya, tenemos que comer, o sea, básicamente porque No, son sí, nacionales. yo estoy de acuerdo con la inmigración, en contra de la inmigración irregular, y considero que hay otra inmigración que sí que aporta a este país desde el punto de vista económico, etcétera. Me parece que eso, en fin, que es un debate que sería muy largo, ¿no? Pero desde luego hay que regularizar la inmigración. No, y por supuesto, y la inmigración tiene que ser siempre adecuada con nuestra identidad. No parece que este señor esté muy integrado, desde luego, ¿no? No. Bueno, y luego, por otro lado, de acuerdo con las necesidades socioeconómicas de la nación. Exactamente. Entonces, pues parece que no estamos trayendo precisamente mano de obra muy cualificada, muchos ingenieros, y no sé, más bien lo que veo es que las personas al revés, se van los ingenieros de España. Efectivamente, se van los ingenieros que los de España. españoles titulados se tienen que ir de España precisamente porque no pueden constituir una familia, no pueden acceder a una vivienda, los salarios son de miseria. Pero has dicho una frase muy tipo marginal, muy de sentido común, has dicho, si son de aquí nos los tenemos que comer. Claro. Me parece muy interesante. Por supuesto, las cárceles, pero no, espera. La inmensa mayoría de las me parece que es muy claro, y pondré un ejemplo muy parecido. Si yo tengo 3 hijos y uno me sale rana, no deja de ser mi hijo. Claro. Y tendré que tratar al rana como sea para que deje de renar. Y eso me exigirá más medios que los otros esas porque es mi hijo. Ahora, si en vez de ser mi hijo es el tío de la Pascuala que vive no sé dónde, digo, arréglelo, señora Pascuala, que no es mi problema. Yo, mi hijo, me trago lo que toque, pero el suyo se lo traga usted. Pero no hay duda que la inseguridad se está incrementando día a día como consecuencia de la inmigración ilegal, ¿no? Digo ilegal porque es verdad que vulnera una ley orgánica de la nación, que es la ley orgánica 4. Y que han entrado ilegalmente en España. Y que entran de forma un delictillo de nada, ¿no? Que saltar una valla o cosas así. Eso. Por ejemplo, cascarle a un guardia civil o cosas estas que suele ser delictivo muchas veces. Pues o sea, hay responsables políticos de todo esto. Claro, sí, tienen nombre y apellidos además. Y no son españoles todos. En Europa estamos pecando de lo mismo. Luego decís que ya nos arrepentiremos, ya. Que el Estado no funciona, que el Estado, y que no tiene medios, ¿no? Que no vosotros, sino que se dice. El Estado que tiene muchísimos medios. Es decir, un marroquí, un chico roba a un invidente, una tal, y aparece una lancha y le va a buscar. Lo que pasa que lo que tenemos son malos gobernantes, gente que no sabe, y que además que estamos en el canibalismo político y hay gente que hace, por ejemplo, lo que ha pasado en Valencia, pues cálculo electoral y político de lo que tiene que hacer antes de dedicarse a resolver los problemas y a salvar la vida de la gente. Pero medios tenemos un montón. Es que la lancha tendría que haber acabado en Marruecos y de para hecho, devolverlo. Todos los años se nacionalizan, es decir, adquieren la nacionalidad española entre 50 y 55.000 marroquíes de origen. Y de hecho, uno de los requisitos para acceder a la nacionalidad española es renunciar, ya que no existe un tratado de doble nacionalidad con Marruecos, es renunciar a la nacionalidad de Marruecos. Bueno, pues la renuncia de la nacionalidad ante las autoridades españolas no tiene validez en el Reino de Marruecos. Es decir, es otro fraude que se está produciendo
Y esto es muy sencillo. ¿Los poderes públicos quieren actuar contra ello o no? No, pues ya está, pues por eso. Y desde luego la reforma del reglamento de extranjería va a abrir la mano muchísimo, ¿no? Porque simplemente con estar, me parece que 6 meses en España ya tienes arraigo, ¿no? Ahora me parece que no sé si son 2 o 3 años, ¿no? Sí. Lo quieren cambiar, o sea, lo quieren reducir de forma muy drástica, ¿no? Que Con lo cual, en vez de van a años, hacer una regularización masiva. En metros, si paso la barrera de la tal 2 metros, ya puedo, en vez de años, metros. Sí, claro. Y entonces más Y rápido. luego a los 10 años y te ahorras papeleo, adquieren la nacionalidad española. Claro, y te ahorras papeleo. Pero el permiso de residencia te lo dan a los 6 meses. Te lo dan a los 6 meses, por lo tanto ya eres legal, ya cumples los requisitos y empieza a computar los plazos para adquirir la nacionalidad, es decir, para votar en las elecciones generales, es decir, que tan españoles como nosotros. Bueno, es que es un caladero de votos y por eso lo hacen también. Y de hecho, Eso está ocurriendo en Gran ya se Bretaña. sabe, la inmensa mayoría votan al Partido Socialista. Pero eso, ¿sabes cómo acaba? Fatal. O sea, eso acaba... Pero hay una intencionalidad política y el no, Partido a Popular ver. no quiere remediarlo. Cuando, de hecho, cuando un gobierno mañana tiene mismo medios, ya tienen reuniones para modificar la ley orgánica de extranjería. No, sí, claro. Cuando tienes medios y no lo haces, solo hay una explicación, que no quieres. Gabriel Serrano, gracias por estas vosotros, crónicas siempre. de Manicomio. Nos vemos Ahí mañana estás. con más asuntos. ¿Ya no tiene más birria de esta? No, ya no tiene más, pero tampoco le llames birria. No, hombre. porque iba a decir otra palabra que no te gusta. Entonces, cositas de estas guarrendongas y miserables. Pues mañana si traigo algo de ciertas fuerte, actividades, mañana. ¿te vas a mojar o no? Mañana trae algo fuerte. Vale. No, lo otro se lo contaré en la publicidad. Vale. Vale. Bueno, vamos con Ramón Bermejo. Él es el portavoz de Víctor de Aldama y esta misma mañana ha estado con don Luis del Pino y mañana está en libertad. Veamos algunos de los titulares que nos ha dejado. Traba contacto con el Partido Socialista, con cargos del Partido Socialista, hacia inicios de 2019. Sí, incluso antes él había tenido contactos anteriormente, por razones de trabajo, propiamente dicho, además, curiosamente. Hay una seriedad en torno al tema de esa noche famosa que ayuda a comprender que, primero, el señor de Aldama no mentía en relación con el tema de la llegada de esa señora, y segundo y más importante, que hay una subida a la aeronave donde el señor Ábalos es invitado a que llame por teléfono al presidente para que pueda de alguna forma, bueno, pues esclarecer el asunto y que no termine en un conflicto diplomático. La relación ha estado muy cercana, como usted bien sabe, dentro del entorno del señor presidente. Entonces me imagino que en algún momento se hubiese hablado de ese proyecto por la importancia que tenía y sobre todo también por la relación con la vicepresidenta de Venezuela. Creo que fue una colaboración manifiesta y necesaria para algunas de las cosas, y creo que fue mutua la colaboración, porque el señor Aldama tiene además información importante que va a ser, por supuesto, puesta, como está haciendo, para su causa, ¿no? Tema del cáncer. Las informaciones en torno al comisionista Víctor de Aldama continúan en la prensa. Esta misma mañana The Objective eleva su portada como tanto él como el propio Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, se reunieron con el jefe antiterrorista de antiterrorismo 2 meses antes de que se produjese su propia detención. En los últimos días ya se ha hablado y se ha comentado cómo ellos dos, tanto Koldo como de Aldama, habrían sido confidentes, incluso sobre todo con lo que tiene que ver con células yihadistas. OK Diario recoge hoy, publica la foto de cómo el gobierno navarro de Barcina también premió a Koldo García por su lucha contra el mundo etarra. Cambiamos ahora hacia Begoña Gómez, que creo que es lo que tiene más peso hoy en esta tertulia y de lo que vamos a hablar largo y tendido, porque el juez Peinado, el magistrado que la está investigando en el número 41 de Madrid, en ese juzgado, ya ha recibido la lista con todas esas más de 10 cuentas bancarias de la mujer del presidente del gobierno. Llama la atención que todas ellas están vacías. Hay una que es la de ING, si no me equivoco, que tiene como unos 15 céntimos, y la otra, la que más tiene unos 40 euros. El Confidencial, por su parte, recoge como la Complutense está denunciando que Deloitte no está acreditando los trabajos que le adjudicó Begoña Gómez, una Begoña Gómez que habría hecho un uso ilícito del Palacio de la Moncloa.
No es la primera vez, ni tampoco la última, Me he repetido 2 veces. que Begoña Gómez hace un uso ilícito del Palacio de la Moncloa. La mujer de Sánchez se ha valido en más de una ocasión de la residencia oficial de la presidencia del Gobierno para promocionar su máster de la Complutense. Y no solo ha sido a través de la asesora a sueldo contratada por Presidencia, Cristina Álvarez, que le asistía en sus labores profesionales. Los jardines de la Moncloa se han llegado a convertir incluso en una especie de plató improvisado para participar en foros y charlas. El más sonado fue un evento del día 15 de octubre del año 2020 sobre las mujeres en la agricultura familiar y uno que estaba patrocinado por el Gobierno y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, en sus siglas FADEMUR. La mujer de Sánchez difundió la grabación en el canal de uno de los másteres que dirigía en la Complutense hasta septiembre de este año, momento en el que la universidad decidía cancelar su titulación y todo su programa de estudios. No obstante, esa no es la primera ocasión en la que Begoña Gómez se ha valido de su estatus para el desarrollo de su carrera. Ya en el año 2018, la propia seguridad de la Moncloa cerró una planta de Radio Nacional de España para que la esposa de Sánchez pudiese grabar un podcast sobre captación de fondos. La innovación tiene que ver ahora mismo mucho con lo que es la transformación digital, y la transformación digital nos da el paso definitivo a la profesionalización del sector. Y lo hizo apenas 2 meses más tarde de que su marido llegara a la presidencia. Bueno, llama muchísimo la atención esos 40 euros, es una de las cosas más comentadas del día de hoy, pero lo más importante es que el IBAN de la cuenta en la que la Complutense pagaba a Begoña Gómez no se corresponde con ninguna a su nombre. Sí, yo, si me permitís, sinceramente, a mí este tipo de actuaciones me suena a algunos supuestos en los que uno tiene un cliente que no se da cuenta del problema que tiene judicial, que te cuenta la historia como le parece que es, pero que eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo digo? Porque aportar estas cuentas, en un listado de cuentas en las que no aparece precisamente la cuenta a la que transferían el dinero que a ella le pagaban. Esto, si yo soy el titular del instructor del asunto, digo, no se preocupe usted, pido a la agencia tributaria y a todos los bancos toda cuenta y todos los traspasos, absolutamente todos los movimientos de esas cuentas, y vamos a ver qué ha pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que, sinceramente, para mí esto es una especie como de pitorreo frente a su señoría. Y 2, también cabe la posibilidad de que es que realmente esta señora todavía se cree impune. Y dice, voy a aportar esto y punto. Y ya para acabar, un poco con sorna, la verdad es que si ese fuese el saldo que tiene en cuenta, soy afortunado porque yo tengo un poquito más que ella, y sobre todo también sorprende que siendo ella captadora de fondos, resulte que tiene 42 euros en la cuenta. Que era mala hasta para eso, o sea, que alguien se lo puede creer. Sí. Esto es un cachondeo. Sí, no, además es reírse de la gente, lo cual está muy mal. Yo creo que sí que hay gente que tiene cuentas de 40 euros, incluso que están descubierto, ¿no? Es decir, hay el 20% de la población de España está en el umbral de la pobreza, ¿no? Y claro, que venga esta señora, que es la mujer del presidente del gobierno, con una cuenta de 40 euros, pues desde luego que no parece que pueda afrontar ningún gasto imprevisto, que no se sabe en ese detalle, en ese extracto bancario, si paga algo, ¿no? A lo mejor si no paga nada porque se lo pagan desde otro lado, pues a lo mejor resulta que es una cuenta prácticamente muerta, que está ahí de remanente y tal. Bueno, lo de confrontar datos, que teniendo en su poder un elemento tan poderoso como es la agencia tributaria, en fin, de cuya neutralidad hemos podido ver en el tema de Ayuso, de tal, pues como son, del hermano. Y del hermano, tal, pues me parece que no sé, quizá los bancos a lo mejor mantendrían un poco más la neutralidad, pero nunca se sabe, ¿no? En cualquier caso, lo que no se puede hacer, o sea, puedes ignorar la realidad, pero al final lo que sí es verdad que te acabas encontrando con las consecuencias, ¿no? Es decir, y entonces resulta que cuando se despertaron, el dinosaurio seguía allí, es decir, han pasado un festivo Congreso del PSOE de adhesiones inquebrantables, de culto a la personalidad, de cuestiones verdaderamente como el exaltamiento
por ejemplo, del lawfare, también pues, un fanatismo caudillista realmente repugnante, etcétera, pero al final el día 12 Koldo, el día Ábalos, el día 12, no sé qué día Koldo y Aldama van al Tribunal Supremo. Entonces, que la vida sigue, ¿no? Entonces, ellos han intentado convalidar la corrupción este fin de semana de los suyos, ¿no? Con esas pegatinas, por ejemplo, de Free Bego, pues no sé, vamos. Y en fin, me parece que el PSOE lleva un camino absolutamente desconocido, que ya empezó, es decir, un partido que hace un homenaje, realmente el Congreso ha sido un homenaje a Zapatero, un homenaje a Zapatero, un señor que es que no debería salir, estar presente en absolutamente ningún medio, porque no puede dar lecciones de nada, ni políticas ni morales, es decir, hay 7 millones o 8 millones de venezolanos que han tenido que irse de su país, y este señor se dedica a ganar dinero con la miseria de la gente, y encima va al Congreso del Partido Socialista a dar lecciones y diciendo que no es de buenos cristianos pues a hablar mal de los inmigrantes. Pero vamos a ver, ¿pero qué legitimidad, qué sustrato ético hay detrás de las palabras de un señor que es un horror, ¿no? Me parece, y que estamos todos de acuerdo, ¿no? En fin, no sé, simplificaciones políticas, o nosotros o la ultraderecha, tonterías, y no sé cómo este país está enfangado, ¿no? Y la máquina del fango está en Moncloa, ¿no? A ver, si no me he enterado mal, los datos esos se los ha facilitado el juez, ni ella, ni Hacienda, ni nada, sino un organismo que tiene el Consejo General del Poder Judicial, que se dedica a eso, es lo que dije. A eso se le llama el punto neutro judicial. Se le ha facilitado esto. De todos modos, yo cada día me lo paso mejor riéndome de la profundidad de ciertos periodistas, y pondré ejemplos. Ayer, cuando salió esa noticia, el tema era que estando las cuentas a cero, o de hecho a 0,40, que había pasado ahí, que entonces no se podía, y con esto no quedaba nada claro, y que no sé qué, no sé cuántos. Y yo decía, ¿a alguien se le ocurrirá decir que lo importante no es lo que tienes en una cuenta, sino los movimientos de la cuenta? Digo yo, vamos, porque puede ser que no. Pero en fin, no. Por cierto, en una de las tertulias al final dijeron, a ver, cuidado, porque además resulta que esa señora dijo en su comparecencia en el Senado de que no cobraba. Y entonces se dieron cuenta ayer de que dijo que no cobraba. Aquí lo comentamos justo cuando se estaba produciendo la cosa. Dijimos, pero ¿cómo puede decir que no cobraba si han salido de todos lados lo que cobraba? O sea que realmente hay una profesión que tiene gente muy mediocre. Pero esta mañana ya me ha parecido la pera, a no ser que me digáis lo contrario. El gran argumento ha sido que mucha gente en España tiene muchas cuentas a cero. Entonces yo me explico una cosa que me ha pasado a mí hace muchos años. Yo tenía una cuenta a cero, pero resulta que cuenta a cero es imposible, porque si la tienes a cero, el mantenimiento de la cuenta son X euros al mes, con lo cual la cuenta no está a cero, está a menos tal, y después a menos tal, y después a menos tal. Y para anularla me costó sangre y tal, porque entre otras cosas, como la cuenta era con mi mujer antes de divorciarme, tuvimos que ir los dos a matar la cuenta, pagando todo lo que nos había costado el tener una cuenta que pensábamos que no existía y que evidentemente no existe a cero, con lo cual, si eso es verdad, todos los periodistas que explican que hay mucha gente que tiene cuentas de cero deben tener mucha imaginación, porque cuentas de cero lo veo complicado. Además del número de cuentas 11. Sí, que es sorprendente. Sí. No, ¿ibas a intervenir? No, por favor. Bueno, la explicación que daban estos era esta, que claro, usted tiene una cuenta, no se acuerda, no la usa y tal, y se queda a cero. Pues no se queda a cero, se queda a menos no sé si son 30 o 50 euros cada año. ¿Y eso qué explicación tiene? Y además ha subido ahora. Y a lo mejor, o sea, ¿a qué fecha se han enviado realmente los saldos de esas cuentas corrientes? Pues que a lo mejor las ha vaciado. Por eso, que hay que ver los movimientos, y ya, si no están todas, ya ni te cuento. Porque claro, si el propio organismo que se dedica a esto no están todas, ahora yo tengo que conocer lo que dices tú. También, a ver, alguien ha pensado, y decían que el juez ha pedido eso para con los números, ahora ir a la banca y pedir todos los movimientos con esos números. Sí, pero pero igual no hacía falta hacer eso. No lo entiendo bien, porque desde luego que a estas alturas todavía no tengamos claro qué es lo que la universidad le ha pagado a esta señora y qué ha hecho con ese dinero, me resulta chocante. Y señalar solamente que también me parece muy relevante la noticia relativa a la renuencia de Deloitte en acreditar
el contenido del trabajo y los contratos que la señora Gómez, por cuenta de la universidad, encomendó a esta compañía. Y en ese sentido tengo que decir que es que Deloitte es una compañía, entre otras cosas, de auditoría, que, por otra parte, presta servicios tanto de programas de compliance, es decir, de cumplimiento normativo, y que en principio debería ser ejemplo de rigor y ser formales y acreditarlo absolutamente todo. Entonces, es muy preocupante que una compañía de tal importancia, con tantísima también relación con las administraciones, esté aquí intentando no probar y no aportar toda la documentación que se le está exigiendo. Vamos con el caso de hidrocarburos, si les parece, porque en estos últimos días no solo se han publicado los diferentes audios de ese momento en el que se daba inicio con esa investigación, las cacerías millonarias, sino como incluso los propios implicados en la trama llegaron, o por lo menos hablaron de ello, de hacer ciertos movimientos para evitar ser descubiertos. Safaris a Sudáfrica, Mongolia o Rumanía no aptos para todos los bolsillos. El principal socio de Víctor de Aldama en la trama de los hidrocarburos, Claudio Rivas, realizaba cacerías gastándose cerca de 2 millones de euros. Una afición que mostraba sin reparos enviando este tipo de fotografías que van a ver a sus socios. Rivas posa con un elefante en uno de sus viajes, uno de los trofeos más preciados y caros para los que practican este tipo de actividades. Sus viajes se repetían a lo largo de los años. De hecho, en Sudáfrica estuvo en al menos 3 ocasiones, según cuenta de Objective, en 2021, 2023 y 2024. Villafuel SL, su empresa junto a Aldama, investigada en la Audiencia Nacional, era la que pagaba estos safaris, que costaron alrededor de $500,000 de euros cada uno. Pero no solo hacía este tipo de viajes a Sudáfrica, a Rumanía fue hasta en 6 ocasiones para lo mismo. Aquí los viajes costaban entre 30 y 40.000 euros. También hizo alguno a Mongolia, tiene fotografías con todo tipo de animales. Incluso en nuestro país también practicaba la caza. En Extremadura tenía una finca a la que se llevaba a su hijo, a pesar de que los menores no pueden estar presentes en este tipo de actividades. Y hoy este mismo diario lleva en su portada una de las últimas conversaciones de Claudio Rivas con otro de sus socios. Asegura que las investigaciones a su empresa Have Got Time, H, según los audios, viene por el registro del despacho de Víctor de Aldama. Con esta compañía se realizó la compra del chalet de la urbanización de la Alcaidesa en Cádiz, el regalo para José Luis Ábalos por sus gestiones. Todo esto viene porque cuando han hecho la intervención de las oficinas, las de Víctor, han visto documentación, ¿vale? Y aquí alguien de la UCO se lo está chivando a los periodistas, ¿de acuerdo? Está prohibido, se lo está chivando, porque la UCO no puede avanzar más. Contra nosotros la UCO no puede avanzar más. Que la información de la casa de Ábalos, la casa del Coldo, y que te da igual. Yo lo de H creo que ha sido porque de la documentación que le han cogido de la oficina. También sospecha que Aldama pueda estar hablando con la prensa. La que ha montado el pollito. La que ha montado el pavo. Pero un periodista, ya sabes, lo que le cuentes te va a sacar en el periódico. Fíjate, yo creo que hasta él está hablando con los periodistas. Están saliendo noticias. Mi abogado dice que está convencido. Porque salen cosas y noticias que alguien las está filtrando de dentro y tiene que ser él. El socio de Aldama ya sabía que andaban detrás de él desde hace años. Por eso quería, o eso decía, pasar un poco más desapercibido para no levantar sospechas por su alto nivel de vida. De hecho, en una conversación obtenida por The Objective, Claudio Rivas le cuenta a un colaborador suyo que habían entrado en su casa, que su mujer lo había pasado fatal y que sabía que iban a por él de forma descarada. Es un pisito normalito, para cuando vengan los líos poder decir que tu estatus social ha bajado porque ya no tienes negocios. Y este era el pisito normalito al que decía haberse mudado Rivas. Según la investigación de este periódico, era un chalet ubicado en la exclusiva calle de La Traviata, en el municipio madrileño de Majadahonda. Un inmueble de todo menos modesto. Está valorado en más de 1 millón de euros. El alquiler mensual, 5.000 euros. 400 metros cuadrados de casa, con 4 habitaciones y 4 cuartos de baño. Parcela de 5.000 metros cuadrados de gran privacidad y confort, con piscina privada, garaje y trastero. Un pisito normalito, ¿verdad? Pues eso decía él. Yo me he ido un pisito de 1.500 euros, 3 habitaciones. Y estoy feliz. Porque ¿cómo va a justificar cuando la llame
dónde vive. Con lo que negocios que hemos tenido y tal, no se puede justificar. Por lo tanto, ¿tú me entiendes o no? Hay que ir a un sitio más suave. Y en este nuevo audio sigue haciendo referencia a su empresa Have Got Time y a no tener relación con periodistas. Lo que hay que hacer es no quedar con ellos y, por supuesto, que no te hagan una foto cerca de su casa, de su oficina. He hecho 100 veces que se cambie de casa, pero es así de cerril. Pero que haga lo que quiera. Mira yo cómo me cambió. O sea, están haciendo fotos cada 20 minutos. Ya no la policía, los periodistas y todo el mundo. ¿Qué te crees? ¿Que no lo saben? A ti por H no te puede pasar nada, ¿eh? O sea, eso está dicho ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Un nerviosismo el de Claudio Rivas que ya se veía latente meses antes de entrar en prisión, donde aún continúa. 10 casos. Esta causa, que es la causa de la trama de los hidrocarburos, la estaba siguiendo hasta este momento la Audiencia Nacional. Sí que es cierto que está pasando quizás un poco más desapercibida ante la opinión pública, pero desde luego es un entramado brutal que habría defraudado a Hacienda Durán entre el año 2022 y el año 2024 más de 180 millones de euros. Sí, es una causa que desde el punto de vista económico tiene incluso más trascendencia que la denominada Coldo. En relación con este asunto y el de Aldama, comentábamos también con anterioridad que es que desde que llevó a cabo esa declaración ante esa confesión en el juzgado, en principio iba Aldama a aportar una serie de pruebas y que sepamos hasta ahora no han aportado absolutamente nada y el representante o el portavoz de Aldama como mucho ni niega, ni desmiente, ni no desmiente, o simplemente ratifica lo que dijo Aldama en su confesión. Por tanto, yo no entiendo. Y bueno, y está también la sorprendente excarcelación por parte del juzgado distinto del que llevaba la causa en la que declaraba. Es decir, todo esto es un poco extraño. Veremos en el futuro si realmente todo ha quedado en el exabrupto cuando salía de la cárcel diciendo vas a tenerlas, si quieres pruebas las vas a tener, dirigido a Pedro Sánchez, porque a partir de ahí, a excepción de una fotografía sacada por, creo que fue Cadena Ser o La Sexta, en las elecciones del 2019, ya no ha vuelto más a sacar absolutamente nada. Es decir, yo esto no sé, este apagón. Y como abogado, ¿cómo ves eso? ¿No puede ser precisamente que él quiera respetar una serie de tiempos para precisamente llevar a cabo una negociación todavía más profunda? Sí, teniendo en cuenta que están todos los a lo mejor con la Fiscalía. Sí, pero no con el PSOE. También con el PSOE. Yo creo que la negociación es a diversas bandas, con diversas bandas, porque, y bueno, hablando del PSOE, con una banda, ¿no? Sí. Pero yo estoy de acuerdo en que él es evidente que, primero, no creo que vaya de farol, pero sí siento que desde el momento de la confesión está dosificando el arsenal probatorio que debiera tener. Y eso, desde el punto de vista de la acusación de la Fiscalía, es lo que, y del propio juzgado, de los propios juzgados que están investigando, no lo entiendo mucho. ¿Por qué? Porque se supone que cuando uno decide colaborar con la justicia para conseguir esas atenuantes en el supuesto de que haya una condena, lo que se le exige es ponerlo todo encima de la mesa. Y se llega al acuerdo que corresponda, incluso se documenta el acuerdo. Pero toma y daca o esta negociación es realmente bastante ajena a lo que es o debería ser habitual. Es decir, si yo colaboro, el requisito para la atenuante es que yo realmente colabore y yo pruebe que efectivamente estoy aportando a la causa mucho más que simplemente reconocer los hechos, a mi juicio. A mí es que me chocó eso, o sea, lo que me chocó es que tú eres el juez, yo soy Aldama y te digo, te voy dando cosas, pistillas, y te digo, las pruebas te las daré cuando me sueltes y ya te las mandaré algún día. Y no entendí, porque en el fondo es eso. O sea, yo entendí que la única opción que tenía para haberlo soltado es que no se viera una foto, pero debajo hubiera un maletín con las pruebas. Y cuando decía A, decía B, dice. Pero otra cosa es que tenga más, pero como mínimo dar algo. Pero fíjate, ocurre que en la causa en la que está, en el juzgado central número 5, en la que está investigándose el asunto de hidrocarburos, que es donde se había adoptado esa medida de entrada en prisión, se le suelta, es decir, se le libera, porque Fiscalía
pide la excarcelación y como es la única parte que está en ese momento, el juez no podía negarse. Claro, pero la Fiscalía lo pide porque la ha convencido, en teoría, en la otra causa. En la otra causa, pero claro, en esta causa en la que se han adoptado estas medidas, ¿qué colaboración ha existido? ¿Dónde está? No la conocemos. Simplemente le ha pedido sáquelo, pero no conocemos en qué medida ha colaborado en la causa por la que se le ha metido preso. Se supone que nada. Se supone que solo ha colaborado con la otra. A ver, entiendo que Fiscalía e Introducción y concretamente el fiscal que está llevando ese asunto, que parece ser que como hoy en día todo tiene que ver con los tintes o no, o sectores políticos o no, parece ser que no es muy de la cuerda del Partido Socialista, estará haciendo las cosas adecuadamente. Pero claro, todos son sospechas de que aquí puede estar cociéndose... Hay quien decía, no tiene mucho que ver, pero hay quien decía que el gran fallo de Begoña Gómez es buscar un abogado cuando ya tenía los fiscales que al menos han hecho una oposición. Pero nos llama la atención, porque todos sabemos de quién depende la Fiscalía, que la Fiscalía pidiese la puesta en libertad de acuerdo con el juez de Aldama. Es decir, que no está empezando a tener todo un poco de sentido de que se haya producido pues un pacto con... Es decir, porque yo creo que una de las cosas que estos sinvergüenzas que nos gobiernan sí que saben hacer es borrar pruebas, comprar testigos, de alguna forma neutralizar las digamos bombitas que puede haber en contra suyo, y que el fiscal bueno, se adhiera a la propuesta de puesta en libertad del juez de tal y no sé qué, y que no plantee ningún problema, pues, y que después en lo que estamos viendo, en el tracto sucesivo de lo que está pasando, que no estamos viendo que el señor Aldama, que parecía que era un señor que tenía una información potentísima y que iba a poder acabar con el gobierno, el señor Aldama parece sinceramente un corderito que no hace absolutamente ningún tipo de manifestación extemporánea que pueda comprometer al gobierno. Simplemente, bueno, la conversación de que si le pasó el móvil a Ábalos, a Delsi, cosas que, bueno, que tienen una importancia relativa porque ya se sabían, ¿no? Pero eso suena un poco a pacto. Y luego, por lo que respecta al señor Claudio Rivas, ¿no? Este también es el deep state, ¿no? El estado profundo. Es decir, un señor que por una concesión administrativa, es decir, que al final resulta que el jefe de gabinete, por lo visto de la señora Maroto, se ocupó de darles una licencia de hidrocarburos, que luego evidentemente se dedican a hacer un uso absolutamente ilícito de la misma, pero es decir, es que aquí muchos negocios se hacen en base al boletín oficial del Estado y al poder administrativo y político que tienen los dirigentes políticos. Y claro, ¿qué pasa? Lo que pasa, que la economía, que la renta per cápita en España no aumenta, es decir, que seguimos estancados en la renta per cápita de hace 17 años, que sí, este señor se lo pasará muy bien con sus grotescas cacerías, etcétera, pero en fin, por ejemplo, el otro día leía el dato de los unicornios, el 40% de los unicornios, que son, como sabéis, por las startups que llegan a facturar que 1.000 millones de euros, el 40% están en Estados Unidos. España yo creo que no tiene ni una, no tenemos ni una. Es decir, los jóvenes con cualificación se van fuera. El tipo marginal de una persona que gane 70.000 euros en España es mayor que el tipo marginal en Alemania. Es decir, la gente se va porque ve que es un país sin futuro, enclaustrado, dirigido por una mafia política, y que esa mafia política precisamente puede estar ahora mismo que borrando pruebas, comprando testigos, etcétera, ¿no? Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta hablaremos de más asuntos porque tenemos todavía que fijarnos en Francia, también en la Comunidad Valenciana. Todo ello se lo contamos en unos minutos. ¿Saben lo que significa la expresión estar en la gloria? Pues quizás no conozcan del todo su origen. Se lo vamos a explicar y les vamos a mostrar una vivienda de nueva construcción donde gracias a su eficiencia energética se está en la gloria. Teresa Serrano, directora de comunicación del Grupo Index. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Pues sí, en una casa geosolar de carbono positivo de Grupo Index está en la gloria. ¿Por qué? Pues porque gracias a su suelo radiante, a su geotermia, su bomba de calor, pues consigue una temperatura confortable durante todo el año.
¿Cuál es su antecesor? ¿Por qué se dice estar en la gloria? Bueno, pues en la época de los romanos, esa primera calefacción subterránea, que se llamaba gloria, un hipocausto, bueno, pues era un sistema de canalizaciones debajo del suelo que distribuía aire caliente a partir de una fuente de calor, de leña, ¿no? Normalmente. Entonces ese aire caliente lograba dar una temperatura confortable a toda la vivienda. Evidentemente esa tecnología, aquella gloria, pues ha ido evolucionando y hoy en las casas de Grupo Index se disfruta de una temperatura confortable y además con un ahorro energético muy importante, porque ese suelo radiante y esa geotermia aprovechan la temperatura que hay en el subsuelo, de manera que se ahorra hasta un 70-80% en las facturas de luz y calefacción. Pues ya lo saben todos ustedes, si buscan precisamente ese chalet unifamiliar en la Comunidad de Madrid, con eficiencia y ahorro, estas son sus viviendas, porque además también están totalmente personalizadas por sus clientes, ¿no? Así es, Alba, lo que hace cada propietario, cada familia es transmitir a nuestros técnicos y a nuestros interioristas y arquitectos cuáles son sus necesidades, sus prioridades, sus gustos, su manera de vivir su casa, ¿no? Su estilo de casa, de vida. ¿Para qué? Pues para diseñar estancia a estancia. ¿Qué es lo que necesitan? Si necesitan un despacho, si necesitan un dormitorio en la planta baja para una persona con movilidad reducida, si quieren priorizar la luz natural, integrar espacios diáfanos, lo que deseen. Bueno, y además diseñar no es una tarea muy sencilla, pero por eso en Grupo Index también habéis pensado en ello y ese asesoramiento en torno con todo lo que es el diseño de interiores también está incluido. Es que es fundamental, Alba, porque cuando tú te pones a diseñar en un folio en blanco una estancia o una vivienda, imagínate, pues la mano profesional es garantía de éxito. El tener en cuenta los espacios, las medidas, las zonas de paso, las alturas, la iluminación natural y también la técnica, porque a lo mejor tienes una estancia maravillosa de día, pero de noche le falta iluminación, o a la inversa, ¿no? Hay mil casuísticas. Entonces, bueno, pues de la mano de un profesional es como evitas muchos errores, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos encontrar estas viviendas? En Boadilla del Monte, con una ubicación privilegiada y unas vistas privilegiadas al Parque Regional del Río Guadarrama. En la calle Jorge Juan en Boadilla del Monte, residencial Prado Chico. Y bueno, pues hablamos de chalets unifamiliares de unos 350 metros cuadrados construidos, todos ellos con parcela privada de diferentes tamaños y tipologías de hasta 500 metros cuadrados. Todos con una fachada vanguardista en piedra natural y por dentro pues no hay dos iguales. Pues si necesitan más información, www.grupoindexmadrid.com o este número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 655-338-982. Gracias, Teresa. Un placer. Abrimos página internacional, lectura que les recomendamos, la que nos encontramos hoy en la portada de La Gaceta y que es bastante interesante de cara al mes de enero para ver cómo se están moviendo las cosas en Hispanoamérica con el posible viaje, con el posible retorno de Edmundo González después de haber resultado elegido como presidente, para ver si finalmente consigue hacerse con el poder o no. Gustavo Petro reconoce que en Venezuela ya no saben si es democracia y que el chavismo ha perdido todo el respaldo popular. Nos vamos ahora hasta Francia porque esta tarde, Marian Vallejo, hola de nuevo, hay una moción de censura. Sí, así es, Alba. Es una situación tensa la que se vive ahora mismo en Francia. Para poder entender bien qué es lo que está pasando hay que retroceder un poco en los hechos. La Asamblea Nacional lleva tiempo bloqueando una nueva ley de presupuestos para la seguridad social. Y ante ese bloqueo el primer ministro recurrió al artículo 49.3 de la Constitución francesa, que básicamente sortearía ese bloqueo y aprobaría esa ley vía decreto. Y esto no ha sentado nada bien a la oposición. A raíz de esto se ha empezado a hablar de esa moción de censura que se realiza hoy a las 4 de la tarde. La agrupación de izquierdas, que une socialistas, comunistas y ecologistas, ha anunciado que va a presentar la suya y Agrupación Nacional de Marine Le Pen también hará lo mismo. Pero, sin embargo, las dos en solitario no van a poder salir adelante porque no tienen los apoyos necesarios. Le Pen ya ha asegurado que su formación sí que está dispuesta a sumarse a cualquier iniciativa para tumbar al Ejecutivo. Si apoya la moción presentada por el bloque de izquierdas, sí saldría adelante porque sí que conseguirían todos esos apoyos necesarios. En Francia, este tipo de iniciativa necesita 288 votos para salir adelante. Si esa izquierda y los de Le Pen se unen, podrían conseguir más de 300. Esto sumaría a Francia en
un escenario inestable y desconocido. Solo una moción de censura ha prosperado en ese país y lo hizo en el año 1962. ¿Qué pasaría si prospera la moción de censura de esta tarde? Pues de momento Macron no puede disolver la Asamblea Nacional ni tampoco convocar nuevas elecciones porque la Constitución de Francia dice que esto solo se puede hacer una vez haya pasado un año de los últimos comicios. Es decir, que como pronto se podrían convocar elecciones para julio del 2025. Por lo tanto, Macron ahora tendría que abrir una nueva ronda de contactos para nombrar a un nuevo primer ministro. Y aquí surge otro problema. Ninguno de los bloques políticos suma una mayoría. Por lo que el escenario que ahora se plantea en Francia es bastante complejo de prosperar esta tarde esa moción. Gracias, Maren. Estaremos muy pendientes durante toda la jornada de hoy de esa moción, pero todo parece indicar que Macron tendría que nombrar un nuevo primer ministro. Esto se enmarca además dentro de la propia inestabilidad que mencionaba Arturo al inicio del programa. Sí, sí. Sí, pero mucho, es decir, vamos a ver, Macron ha cometido unos errores, a mí me parece, absolutamente infantiles y de libros. Es decir, este señor que tenía una mayoría de 247 escaños, la mayoría absoluta en el Parlamento estaba en 277 y en julio de este año decide disolver y ahora su situación es muchísimo peor, ¿no? Porque además el nuevo frente insumiso, como se llame, de Mélenchon, y que es una coalición muy diversa, donde está Hollande, donde hay figuras de una especie de renacido Partido Socialista de sus cenizas, etcétera, pues tiene la primera posición, pero ya digamos que es difícil de articular solamente en las adhesiones negativas a los proyectos, pero no está conformado, o sea, no hay una mayoría sólida. Que luego vamos a ver, el segundo partido es él, o no es él, es decir, porque es con los republicanos tienen 60 y él tiene 120, y el tercer, o sea, tampoco muy lejos de la mayoría, y luego Le Pen, que tiene 140, me parece. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que cuando han venido los presupuestos eligen a Barnier, bueno, de alguna forma el Frente Nacional, Le Pen, acepta que entre Barnier, pero con las manos muy atadas. Ha presentado los presupuestos y no ha llegado a un acuerdo. Francia tiene un déficit, aquí hablamos del déficit público, que estamos en el 3, algo por encima del 3, pero este año Francia puede acabar en el 6% de déficit público, ¿no? Que la deuda es superior incluso a la española, la deuda per cápita, y es un país que tiene unos problemas gravísimos. Lo decía hace un momento también hablando tal, el problema, o sea, al final nadie quiere tampoco soluciones, porque el problema de Francia, por ejemplo, el tema de las pensiones es gravísimo, están permanentemente en déficit. Y la propuesta, por ejemplo, del Frente Nacional es jubilación, de la izquierda, de la extrema izquierda, es jubilación a los 60 años, ¿no? Y el gobierno ofrece entre los 62 y los 64, que ya está bien, jubilación anticipada. El salario mínimo, la izquierda lo quiere poner en 1.600 euros, ¿no? Que es bastante más que en España. Me parece que en España ya estamos cerca de 1.200, pero corregidme si me equivoco. Pero, y el gobierno dice que 1.400 tal. Pero hay un artículo, que es un artículo constitucional, que me parece que es el 49,3, que te permite aprobar por decreto, si no tienes mayoría parlamentaria, y en la época anterior a la disolución de Macron se utilizó muchísimo por la anterior presidenta, que era una señora del gobierno, el artículo que te permite de alguna forma imponer las reformas. Pero si hay una moción de censura, hay la posibilidad de una moción de censura en 48 horas, y si triunfa, esas reformas que quedan naturalmente en barbecho, ¿no? Y ahora tiene dos mociones de censura Barnier, ¿no? Una de la extrema izquierda y otra de Le Pen. Parece que Le Pen también va a votar la de la extrema izquierda, que es un problema. Con lo cual, es decir, Macron no ha hecho más que empeorar su situación. Hay mucha gente que está pidiendo su dimisión como presidente de la República, de la Quinta República. El gobierno de Barnier ha sido el más corto que ha tenido la Quinta República en toda su historia. Y bueno, pues la situación es difícil, porque como no se pueden convocar elecciones por ley hasta el mes de julio del año que viene, pues posiblemente acabe esto, si hoy no se retira alguna de las mociones o hay un acuerdo in extremis, que sería siempre con Le Pen, pues tendrán que nombrar otro primer ministro, que también durará
durará 2 días, ¿no? Porque la situación parlamentaria no permite grandes cosas, ¿no? Miguel Ángel. Bien, yo además estoy totalmente de acuerdo, pero sobre todo también señalaría la dificilísima situación económica en que se encuentra Francia a nivel macroeconómico. Es decir, tiene una abultadísima deuda y creo que desde el punto de vista de algunos de los índices de confianza de inversores sobre determinados países, creo que estaba por debajo o al nivel de Grecia. Que eso es muy fuerte para un país como Francia, que eran las dos locomotoras, en primer lugar Alemania, y siempre había existido ese tándem Alemania-Francia, que eran como las locomotoras de todo lo que es la Unión Europea. Todo esto, toda esta desestabilidad política, no solamente se produce en Francia, es decir, en España también tenemos una polarización evidente y una difícil consecución salvo por Pedro Sánchez y las dádivas que dan los independentistas. Pero es que también debemos mirar hacia Alemania, porque en Alemania pronto se van a convocar elecciones y un partido que denominado de extrema derecha, aunque extrema derecha hoy ya es cualquier cosa, parece ser que tienen bastantes posibilidades de tener un excelentísimo resultado y propugna salir de la Unión Europea. Es decir, esto que es algo que en principio nos parece imposible, pues es algo que un partido como ese está promoviendo dentro de Alemania. Y Alemania aporta el 25% de todo, por así decirlo, lo que cuesta el banquete europeo. A ver, yo me quería preguntar a Arturo, porque yo de cosas de la Cataluña Nord, de Francia, no me acuerdo mucho. Y entonces te quería preguntar, ¿la moción de censura es sobre la propuesta legislativa o sobre el primer ministro? No, es sobre el primer ministro. Vale. Es que he tenido dudas cuando he explicado que tenían 48 horas para 72 para hacer, y entonces decaía. Es decir, si triunfa la moción de censura, decae la aprobación. Decae el texto y decae lo que la propuesta. El texto, claro, vale, las dos cosas. Porque si no, era mucho más fácil de resolver. Ya. Pero así es muy difícil de resolver. No, el que está siendo muy cuestionado es Macron. Macron está ahora mismo en la picota, aparte que lo que ha hecho ha sido inexplicable. Tenía una mayoría minoritaria, pero muy cercana a la mayoría, que le permitía con los republicanos gobernar y... Pero reaccionó con las europeas. La bofetada europea hizo que creyera que tenía que reaccionar. Claro, no hizo un Sánchez que es aguantar hasta que me echen a patadas, sino que reaccionó, convocó elecciones y supongo que el de aquí ha aprendido y tiene un motivo más para no hacer eso ni loco. Exacto, José María. O sea, Oces, perdón. No, nada. Yo creo que hay muchas personas que quizás les sorprenda, ¿no?, que Reagrupación Nacional y Le Pen vayan a apoyar esta moción de censura, pero es que Le Pen y Reagrupación Nacional están en la oposición total y frontal a Macron, ¿vale? Porque efectivamente, como muy bien habéis apuntado, ahora mismo hay una crisis socioeconómica en Francia tremenda y también de identidad con el asunto de la inmigración ilegal, porque los nacionales ya de segunda y tercera generación, es decir, los nietos y los hijos de los inmigrantes, pues no se están adaptando, no se están integrando, y son franceses. Sí, y no se sienten franceses. Y no se sienten franceses, y están atacando constantemente la identidad y los símbolos de Francia. El avaliu. Y claro, y por supuesto lo que quiere Le Pen es volver a proteger las fronteras y por supuesto proteger la soberanía nacional francesa frente al globalismo y frente a las agendas de Bruselas. Eso hay que dejarlo claro. Pero claro, hay una gran diferencia en España, que es que la única oposición que existe a día de hoy a Sánchez y al Partido Socialista es la de Vox, porque el Partido Popular ha declinado a hacer oposición. Lo hemos visto antes con los pactos, pues el de la reforma constitucional, también de las comisiones mixtas Congreso y Senado. Hablando de eso, la reforma constitucional que aprobaron y que firmaron primeramente, o en primer lugar, Tellado y también el portavoz del Partido Socialista, Patxi López, fue a las 48 horas del pacto del PSOE con Bildu.
con la alcaldía de Pamplona, la del Consejo General del Poder Judicial, son coalición en Bruselas. Es decir, que es verdad que el Partido Popular de vez en cuando suelta frases así gruesas o contundentes, pero luego está pactando constantemente. Claro, dice, hay una moción de censura, y yo planteo, y no sé, y en España no hay motivos, no hay razones para plantear una moción de censura. Más que en Francia. Bueno, pues parece ser que sí, ¿no? O sea, no sé, parece ser que sí, o al menos a veces dice eso el Partido Popular, hasta aquí hemos llegado. Ya no más, incluso quiere cambiar Sánchez en un cambio de régimen. Bueno, si tú crees que hay un cambio de régimen, ¿cómo puedes pactar constantemente con el Partido Socialista? O el Partido Socialista. Es un tema de... No, es que es muy importante, es muy importante. Entonces, bueno, pues ahí está la Agrupación Nacional, que está harta de todo lo que está pasando en Francia, y plantean, ante una crisis nacional, tiene fuerza para hacerlo. Claro. Y hoy a las 4 pues veremos lo que realmente sucede finalmente. Pero también es un tema, yo creo que de iniciativa política, es decir, la moción de censura forma parte de una estrategia política que sería, bueno, yo creo que sí, que hay cesto para hacer una moción de censura, incluso desde el punto de vista ético y político, que tiene sentido. Se va a perder, pero también perdió Felipe González la moción de censura que puso contra Suárez y un año después estaba en el poder. No, nosotros hemos planteado dos. Me parece tan importante eso como movilizar la calle, es decir, la gente cuando hablas con ella dice, bueno, ¿y qué podemos hacer si es que esto no tiene solución, que esto no sé no sé cuántos? La gente es la que tiene al final en democracia la última palabra y hay que convocarla a salir a la calle, pero Arturo, y a protestar contra este gobierno y que se vea un mar. Lo que es una estafa es convocar a la gente a la calle. Que no vale nada. Lo hemos hecho muchísimas veces, pero el PP también ha convocado a la gente a la calle mientras pactaba cosas trascendentales para el Estado de Derecho en España, como por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial. Es que ni más ni menos que el órgano del gobierno de los jueces, que son coalición en Bruselas. No es que voten lo mismo el 89% de las ocasiones, es que son coalición. No, lo hemos hablado, pero es que es tan importante porque eso deteriora la oposición al sanchismo y a Pedro Sánchez, por supuesto, al Partido Socialista. Y siempre, ahora por ejemplo el otro día, después del Congreso, cantando la Internacional, y el Partido Popular dice, bueno, no, pero que es que hay un PSOE bueno, que hay algún PSOE que hace las cosas bien. Y además ponen el ejemplo del de González. Pero ¿no os acordáis la corrupción de González? ¿Es que la gente no tiene memoria o es que el Partido Popular... ¿Hay algo de inteligencia en el Partido Popular? No, de verdad, lo planteo en serio. Porque no, pues sinceramente no. Porque al final el Partido Popular es el complemento del Partido Socialista. Es el que consolida las políticas del Partido Socialista una y otra vez. ¿No es verdad? Bueno, pues yo tengo clarísimo. Y yo creo que sí que hay muchas diferencias entre el PP y el PSOE. Yo creo que hay muchísimas diferencias de muchísimas cosas, incluso en la labor, estética, en la labor de gobierno, muchas, que yo creo que lo que ha hecho el Partido Popular por este país es mucho más que lo que le ha deteriorado el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Popular ha mantenido. El Partido Popular, por ejemplo, en la época de José María Aznar sí que intentó hacer reformas. No, hay muchas más cosas, el plan hidrológico, no sé qué, luego se derogó todo. Si no lo hicieron, luego se derogó, y muchas más. Pero yo creo que aquí no se trata, es decir, pues el PP pues ha hecho históricamente pues mucho por este país y en eso estoy de acuerdo. De lo que estamos hablando ahora es... Los pactos con los separatistas fueron buenos para este país. Pero hay cosas que sí que no, ya, pero es que es tan grande, es tan gordo, precisamente lo malo, que no podemos decir... En ese momento no eran separatistas. Pero permíteme que diga que por supuesto que Convergencia y Unión era separatista y el Partido Nacionalista Vasco, que hablando de eso, Arzayus le dijo que había hecho más. En 8 días con Aznar, sí. Que en casi 14 años con Felipe. Muchos de los problemas vienen de ahí, eso estoy de acuerdo. Ignacio, pero lo que quería decir es que de lo que estamos hablando... Y por supuesto que hablar del futuro, pero es que el Partido Popular... Termina Miguel Ángel. Termino yo. Perdona, Miguel Ángel. No pasa nada. Pero es que yo creo que estamos desviando el foco, puesto que estamos hablando, salvo error, de si el PP en este momento está haciendo oposición o no al PSOE. Y en ese sentido, yo creo que no. Yo creo que no está haciendo una posición, y menos aún, fuerte, puesto que yo cada vez que oigo que formula una declaración Borja Semper o Juanma Moreno el otro día, alabando al PSOE con la que está cayendo, no me creo el PP. Del mismo modo que creo que el PP ha llegado muy tarde al tema de Begoña Gómez. No, es que no ha llegado. No ha llegado todavía. Ha llegado tarde al resto de asuntos que parece como que se les tenga que empujar para que digan algo sobre estos casos de corrupción. Y luego yo muy rápido, o sea, yo participo de culpar al PP de muchísimas cosas, históricamente, yo también, claro, no de todas, pero de muchas cosas, pero con dos salvedades siempre, que además intento mantenerlas siempre. ¿Qué es peor? Muchísimo peor el PSOE y lo que hace y lo que ha hecho y lo que hará. Y dos, que mi objetivo
no es dejar con el culo al PP, sino que vuelva al redil, que vuelva a sus principios, que vuelva a ser lo que en su momento era cuando yo era del PP. Y prefiero eso que no irlo empujando para que siga teniendo tentaciones socialistas, que es lo que tiene, y con Feijóo las tiene todavía más. Me parece que lo que pido yo es casi imposible, pero no pararé de pedirlo. Bueno, yo lo que veo es que históricamente el Partido Popular lo que ha hecho es consolidar las políticas del Partido Socialista, al menos en aquellas cuestiones que son trascendentales para la nación. Las morales todas. Las morales todas. Morales e incluso también macroeconómicas. Es que tenemos también el ejemplo de Rajoy, que Rajoy también ha sido presidente del gobierno de España. Yo creo Entonces, que sí. Bueno, pero es que no, yo simplemente decir que me parece que cuando ha gobernado el Partido Popular en general el país ha mejorado de forma ostensible en muchas cosas. Que se hayan podido cometer errores, sobre todo en la segunda parte, ¿no?, de los mandatos, de no haber afrontado más reformas estructurales y haber sido a lo mejor demasiado acomodaticio a las situaciones, dedicándose a hacer un poco gobiernos de gestión, pues también es verdad. De todas formas, o somos capaces de mirar al futuro, los que estamos absolutamente preocupados y hartos con la posición del peor gobierno que ha tenido en España, digamos en el mismo baremo que el de Zapatero, que es este que tenemos ahora, que es un gobierno que yo creo que ha rebasado todos los límites, y somos capaces de construir una alternativa, o si no, realmente estamos perdiendo el tiempo. No es el momento, yo creo, que de meterse con el otro partido de la derecha. Y aquí lo dejamos. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, y que esta tarde la mejor tertulia la tienen con Xavier Ocajo en la redacción abierta. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 12 puntuales, como siempre, para seguir dando caña. Que pasen un feliz miércoles y hasta mañana. Adiós.